Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Uno de los sueños locos de cualquier persona con poder, desde tiempos inmemoriales, es el de poder manipular al oráculo. Es decir, esa conexión que hay entre el mundo de los dioses y el de los mortales, que es capaz de augurar el futuro y a cuyo designio al final todos estamos necesariamente vendidos. Sin embargo, poder hacer que el oráculo diga algo para cambiar la realidad. Bueno, es un sueño loco porque precisamente el funcionamiento es exactamente el inverso. No se podría hacer. Hace falta estar muy fuera de sí para pensar que cambiando al oráculo vas a cambiar la realidad. Bueno, pues el gobierno está. Hoy hemos descubierto que la economía española va fenomenal. Hemos crecido un montón y la cosa está mucho mejor de lo que parecía. ¿Y por qué ha sido eso? Porque han cambiado al director del Instituto Nacional de Estadística. Es magia. O sea, cambias al tipo que te da los datos y a partir de ese momento ya la realidad cambia por completo. Nuestro gobierno está en estas. Es realmente asombroso. No sé, en la vida pública española hay historietas que cuentan los más antiguos del lugar sobre el síndrome de la Moncloa, que es esa especie de afección que se apodera del inquilino de la Moncloa a partir de un cierto tiempo y que hace que sus últimos meses en el poder sean una colección de desvaríos. Pues Adolfo Suárez obsesionado con el problema geopolítico del cuello de botella del estrecho de Hormuz, por ejemplo, Felipe González encerrado de los bonsáis a la bodeguilla y de la bodeguilla a los bonsáis sin querer saber nada de nadie, hablando solo, José María Aznar envuelto de sus poetas amigos contando entre dientes, bueno, entre bigotes más bien, charletas que tuvo con Bush, etcétera. Bueno, es el poder. Pero yo creo que nadie había sucumbido tan rápidamente y con tan poco motivo al síndrome de la Moncloa como Pedro Sánchez, que en este momento está como Catalina de Rusia paseándose entre los pueblos Potemkin que sus ministros, en este caso sin el talento de Potemkin, le van colocando para que él diga «oh, qué bien vive mi pueblo». Tanto es así que aquel ciclo de, eran 30 contactos con la gente piel con piel, se han quedado en nada. El último ha sido en Toledo y ni piel ni gaitas. Ha sido un mitin, por supuesto, sin contacto con la gente. En fin, yo puedo entender que uno llegue en una reacción infantil a decir cambiemos el oráculo para cambiar la realidad. Puedo llegar a entenderlo, pero inmediatamente llamaré al psiquiátrica porque este hombre necesita ayuda. Yo sé lo que usted quiere que le cuente, pero antes le voy a contar otra cosa, que es esta. Sisley patrocina este espacio. Sisley ha patrocinado este espacio. Yo sé bien a quién le administraría usted esta combinación de protección, organización, regeneración, pero ¿para qué vamos a ahondar en el asunto? Titulares, que el día de hoy ha estado complicado. Magia. Magia potagia. Cambia usted al director del INE y de repente mejora la economía española. Los datos que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística son, fíjese usted, esperanzadores. Tendrán que ir a contárselo rápidamente a las pymes y los autónomos que no paran de pedir socorro. Y claro, no hay nadie al otro lado, porque como todo va muy bien, porque han cambiado los datos, pues estamos en estas y la gente ahogándose. Hoy el Congreso ha aplaudido casi unánimemente que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. Eso tenía que pasar por el Congreso, en fin, a ver qué pensaba España.
Bueno, después de las guerras napoleónicas, Talleyrand creó un estado tapón que era Bélgica para que Francia y Alemania no se enfrentaran más. Y los belgas, bueno, ahí están, ahí siguen. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo también estados tapón. En este momento ya no queda ninguno. Ya no queda ninguno porque Ucrania ya no lo es. En fin, lo evaluaremos. En la otra parte del mundo, puesto que ya estamos abiertamente en una nueva guerra fría, hoy Rusia y China han escenificado su alianza por un nuevo orden mundial, porque ellos también tienen el suyo, ¿verdad? Ha sido en la cumbre de Samarcanda y ya es evidente que el mundo se ha partido en dos. Y hablaremos también de la actualidad covidienta, porque The Lancet, que es una acreditada revista científica, hoy ha contradicho absolutamente a la OMS en la gestión de la pandemia. Se ha subrayado mucho, The Lancet critica al gobierno español por la gestión de la pandemia, y eso es verdad. Pero ojo, The Lancet critica a todos los gobiernos del mundo. El español es que lo ha hecho muy mal, pero a todos. Y todos los gobiernos del mundo lo que han hecho ha sido, mejor o peor, seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. En fin, vamos a entrar a fondo en la cuestión. Eso y alguna otra cosa más que veremos con nuestros contertulios de esta noche. Alguno de ellos felizmente retornado a esta mesa como don Jorge Campos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantado, después del parón estival, de volver a estar aquí con estos magníficos contertulios. ¿Verdad que sí? Y contertulias. Y contertulias. Y contertulias. Todos y todas. Y todes. ¿Qué traes en la... ¿Qué es ese tarjeta que traes en les manes? Traigo esta tarjeta que es de la organización SOS Mamás, SOS Mamás Baleares, con lo cual estuve con otros compañeros de Vox visitándoles la semana pasada y quería que la gente se meta en sus redes sociales, en Facebook, donde tienen allí publicado todas las actividades que hacen, que ayudan a los que menos tienen, les dan de comer. Ahora están montado hasta un comedor donde directamente les cocinan y les atienden. Tienen proyectos interesantísimos para ayudar a mujeres embarazadas en situaciones muy difíciles. No reciben ninguna ayuda de la administración pública y hacen un trabajo espectacular y tendrían que verlo. Todo lo hacen de forma altruista, con voluntarios. La verdad es que es para quitarse el sombrero y yo, vamos, les animo a que apoyen los que puedan, que se metan en su perfil y ayuden a los que de verdad están ayudando a esos españoles que lo están pasando tan mal. SOS Mamás. SOS Mamás, sí, sí, porque ayudan a madres que están en situación, pero han ampliado y ayudan a cualquiera que esté en una situación desfavorable. Pues desde aquí un abrazo muy fuerte para todas ellas y todos ellos. Jorge Campos, bienvenido. Don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches. Eso digo yo. Pues sorprendido de que hay alguien en este país que necesite ayuda, ¿verdad? porque el gobierno no deja a nadie atrás y además es un gobierno progresista que, como estamos viendo, el país y la gente progresa mucho. Solo hay que ver los datos que se publicaban hoy en día, hoy mismo. Quería decir, España ha perdido una renta per cápita de $1.000 en los últimos 5 años desde que está este gobierno. Somos el país que más renta per cápita hemos perdido en los últimos años, pero seguimos progresando. Unos progresan más que otros, sobre todo los que están cercanos al poder están progresando bastante, pero el resto de la población, otro dato interesantísimo es la deuda pública que tiene este país, que aún se ha incrementado en los últimos 4 años en 300.000 millones de euros. Este presidente del gobierno, que dice a la gente que tiene que ahorrar mucho en energía y en otras cosas, resulta que él despilfarra 300.000 millones de euros del erario público. Por lo tanto, seguimos progresando adecuadamente. Me lo estás poniendo como Fernando VII para que te diga aquello de eso en un presupuesto no es nada, chiqui. Claro, porque chiqui. Que fue la reacción de la señora la ministra Montero. Hacienda. Claro, ministra Hacienda. ¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto? 300.000 millones de euros. La sobrerecaudación del último año, a fecha de agosto, era de 22.000 millones. 22.000 millones de euros. Con lo cual les queda todavía 10 años. Claro, pero los beneficios caídos del cielo son de otros. No, la del gobierno. sobrerecaudación se la gasta también. Se la gastan. Antonio Alonso Timón, bienvenido. Doña Rebeca Crespo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está la iberosfera? Pues muy bien, sobre todo estamos pendientes... Está muy bien la iberosfera. Bueno, muy bien. La Gaceta está muy bien, pero la iberosfera está, vamos. Bien, buena puntualización, sí, en la Gaceta estamos muy bien, pero efectivamente en la iberosfera pues están las cosas un poco complicadas. Ahora estamos pendientes de Brasil, que es el país de la iberosfera en el que próximamente habrá elecciones en octubre, bueno, de Iberoamérica.
Y parece ser que, bueno, por lo menos los resultados económicos que ha traído el gobierno de Jair Bolsonaro al país son mucho mejores que los que tenemos aquí en España por el momento, en cuanto a desarrollo desde que está en el poder. Y precisamente hemos publicado una noticia al respecto en la que nos referimos a cómo desde las reformas que su gobierno ha cometido desde 2018, pues la tasa de desempleo es la más baja desde 2015 y realmente ha habido un desarrollo económico importante, que es algo que se debería tener en cuenta para que este país no sea uno más de los que cae en las garras del Foro de Sao Paulo. Lo de Brasil es muy preocupante, muy impresionante también y muy esperanzador también. No sé, Alex, Irene, si tenemos a mano ese Padre Nuestro de Bolsonaro con sus masas, que creo que lo hemos guardado para emitirlo mañana en el Gato de los Húsares, y si lo tenemos a mano estaría fantástico poder verlo, porque realmente es impresionante. La última celebración del Día de la Independencia. Qué capacidad de movilización. Cientos de miles de personas, y además que es curioso porque esa noticia nosotros sí que la dimos y la tuvimos en portada porque era muy importante, ¿no? para el momento actual de Brasil, pero prácticamente ningún medio publicó esa fotografía. ¿Qué va? Aquí solo se cuenta que Lula existe y que Bolsonaro caca. Ya está, y se acabó. Y las imágenes de la movilización realmente son asombrosas. ¿Era un estadio? No era un estadio, es mucho más grande que un estadio aquello. ¿Qué era? Pues era una plaza, el mundo. ¿no? O sea, es impresionante. Y mira que sería en Brasilia. ¿Hay algún otro lugar en el mundo que tenga...? No, lo mejor es que usted lo vea y ya está, porque ¿para qué vamos a describir? Si no, en la Gaceta también de la Iberosfera tenemos esa fotografía. Imágenes, vamos a verlos y escucharlos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas. Mas livrai-nos do mal. Amém! Acabar un Padre Nuestro con una mera así como Dios manda es una cosa que desde luego hace tiempo que no se ve en España y que a lo mejor tiene pues que gracias ver. a España gracias a España están rezando ese Padre Nuestro. Gracias a España. Porque España descubrió... En este caso más gracias a Portugal. Pero si no hubiese llegado a España primero, Portugal no hubiese llegado después a Brasil. Bueno, el hecho es que eso es lo que estaba pasando en el mitin de Bolsonaro. O sea, eso es lo que hay. Y realmente es asombroso, no es clamoroso que en España la mayor parte de los medios... Tan terrible no será, ¿no? Porque, por ejemplo, en los medios españoles lo que escuchamos todo el tiempo son noticias contra Bolsonaro, o pasaba contra cantidad de noticias demagógicas sobre su gobierno, y luego estamos viendo que parece que los brasileños, pues muy descontentos, no parecen estar, ¿no? El que está procesado por corrupción, hay que recordar, es Lula, ¿eh? O sea, no es Bolsonaro. En fin, yo creo que... Bueno, y ya que estamos, pues, Alejo Vidal Cuadras, que faltaba por presentarse, pero ya se presenta él solo. Es extremadamente presentable, Alejo. Exacto, la de la presentación lo puede usted obviar. Vamos a ver, es inminente que Feijóo convoque una gran multitud para rezar el Padre Nuestro. Creo que es una de las cosas que tiene en mente, y yo, bueno, estoy paciente por verlo, ¿no? Vamos a ver, usted se refería, don José Javier, usted se refería con sorna al efecto milagroso del cambio de director del Instituto Nacional de Estadística en las cifras de crecimiento y de indicadores económicos. Bueno, hay otro ejemplo digamos que aquí no ha habido cambio de director o de presidente del organismo, pero digamos que mantiene una tónica, que es el CIS, ¿no? De hecho, los vamos a ver juntos los gráficos, porque claro, que estamos, forma parte de lo mismo, ¿no? El CIS, en fin, con la que está cayendo, ahora nos dice que Pedro Sánchez vuelve a estar en cabeza de la intención de voto. Entonces, aquí hay dos aspectos. Uno es que cuando ya este tipo de maniobras están flagrantemente descaradas, produce un efecto contrario. Es decir, la gente ya se pitorrea cada vez que sale una encuesta de CIS y cada vez que Tezanos nos dice que va a ganar. O sea, en esto se equivocan, porque realmente si mira uno las redes o los comentarios de la gente, o sea, cada vez que el CIS saca una encuesta de este tipo, el pitorreo, el cachondeo es general, con lo cual el efecto es el contrario al que pretenden, ¿no? Y con el Instituto Nacional de Estadística pues va a pasar lo mismo.
Y después la segunda cosa que quería decir es que ellos hacen esto porque practican la vieja técnica de la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, si tú dices que esto es así, la gente que lo lee y que, digamos, no tiene suficiente criterio como para hacer un análisis riguroso, pues eso, según lo que ellos pretenden, produce un efecto contagio, ¿no? en la opinión. Pero les sale mal. Les sale mal. Claro, y entonces, no, digo lo que ellos pretenden. Ya. Y entonces el militante del PSOE, que está muy desmoralizado, porque claro, tiene muchos motivos para estarlo, ¿no? El militante y el votante. Entonces lee esto y ellos creen que con esto su moral se refuerza, se activa y empieza a hacer proselitismo, ¿no? Yeah. Pero esto tiene una base real, porque hay veces que sí, que las profecías se autocumplen, pero llega un punto en que ya cuando la situación real es la que es, el efecto es el contrario. ¿Me dejas hacer un comentario sobre la situación real a raíz de lo que acabo de comentar? El efecto es el contrario, demoledor. porque lo que produce es irritación en la gente y rechazo, ¿no? Exacto. Mira, un ejemplo es muy breve sobre lo que estaba diciendo de SOS Mamás Baleares. Ascen, quien dirige esto, están ayudando a 3.153 familias. Familias. Es decir, ya no estamos hablando del pobre indigente que está lleno, familias enteras que hasta hace poco tenían un pequeño negocio en tal. 3.000 familias son 12.000 personas. Solo ellos. Solo esta organización que no recibe ayuda pública ninguna. Estas personas, cuando ven estos datos y hablan de esta maravilla, ¿qué deben pensar? ¿Les atienden estos? Claro. Y cuando alguien tiene que echar una mano para movilizar al votante, nos vamos a ir a la publicidad enseguida, ¿vale? O sea, luego, como este tema va dentro del guión, yo, al hilo de lo que tú has dicho, me he acordado de hasta qué extremo están, ¿cómo decir?, afinando el discurso en la movilización del electorado, como el otro día la ministra de Justicia, al confesar que cuando ella sube el metro y el autobús, la gente habla sobre el Consejo... Bueno, se habla de otra cosa en España, que del Consejo, ¿Cuándo habrá del Consejo subido ella General al del metro? Poder Judicial. Ahora cuando venía por la calle me he cruzado con una pareja que estaba hablando de eso. Porque la mujer de Conde Pumpido y tal. Todas las conversaciones que he escuchado yo hoy La eran señora sobre que eso. llevaba el taxi que me ha traído todo el rato se lo ha pasado Sobre el tema, hablando del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién le plancha la toga? ¿Lesmes? Bueno, ese tipo de cosas. Ay, Dios mío. Publi, a la vuelta empezamos con toda la información. Antes de la publicidad, vuelve a esta mesa esta maravilla que es Tejoneras. ¿Qué quiere usted que le diga? O sea, es mi vino. Es que es una maravilla de vino. Es el vino de pago más premiado. De pago quiere decir que es del terruño, ¿verdad? De pagus, latín. Bueno, más premiado de la Comunidad de Madrid, la finca Tejoneras, que yo tuve, en fin, el privilegio de estar allí viéndola y es una auténtica maravilla, es una preciosidad. Eso está al oeste de la comunidad, ya lindando con la sierra, cuando empieza la Sierra de Gredos, más de 70 premios internacionales en los concursos de más prestigio. Hasta hace unos meses lo que yo hacía era enunciar los premios. Yo creo que ahora lo más fácil es que usted vea directamente el cuadrito que tiene aquí con todos los diplomas. Y faltan 4, faltan 4 que son de esta misma semana, según ha vuelto a empezar el curso. Porque el vino de Tejoneras es, ahí lo están viendo, es realmente extraordinario. ¿Qué son? Pues son uvas garnachas centenarias junto con las variedades más nobles del mundo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, etcétera, que les permite hacer unos vinos únicos. Hay un nuevo pack Tejoneras, una nueva oferta de bodegas tejoneras para los espectadores del Gato al Agua, que consta de, a saber, coja usted papel y lápiz, una botella de vino de 750 Gran Reserva, 2 botellas de vino Tejoneras Reserva, 9 botellas de vino Lagraz Crianza, 2 copas serigrafeadas Tejoneras. Todo eso, 12 botellas del mejor vino de Madrid por solo 99 €, lo que representa un 30% de descuento sobre el precio en el mercado. El precio incluye, por cierto, IVA y envíos a la península. Además, ahora mismo, 5 € del precio total del pack de vino Tejoneras van a los refugiados de Ucrania a través de la Fundación Madrina, que es una de las apuestas seguras. O sea, si alguien no te va a engañar es Conrado Jiménez. A la Fundación Madrina, que ha organizado varios convoyes de ayuda humanitaria rescatando a 250 niños y madres gestantes de Ucrania y que ahora están realizando campañas de ayuda destinadas a proveer de material escolar a los niños ucranianos que han llegado a España. Ya sabe usted que los vinos Tejoneras, además de llamar por teléfono, informarse ahí o entrar en la web,
los puede usted comprar a nivel nacional en el Corte Inglés y en la Comunidad de Madrid, específicamente en Alcampo y en distribuciones Adán. Y se añade además ahora Carrefour, como Yolanda, y Sánchez Romero. De verdad, pero lo mejor es que lo pruebe. Ya verá usted hasta qué extremo es vacuo que yo hable, porque todo lo dice el vino. Publi, y a la vuelta empezamos con la información. En Cataluña la violencia está monopolizada por el independentismo y por el islamismo. Y son en este momento los dos movimientos sociales que bueno, tienen que estar vigilados porque son capaces de dar un paso más hacia la lucha violenta. Yo creo que la próxima vez que lo hagan será de una forma más radical y más violenta. Con Cacte Minuesa, mañana en Cataluña a las 9:15, antes del gato de los Usares. Vamos con lo que ha pasado hoy. Vamos a empezar, digamos, por la esfera internacional y luego vamos a ir bajando hacia nuestras cosillas más domésticas y también más acuciantes, por cierto. Pero bueno, en el plano internacional, o casi, hoy lo que ha ocurrido es que las Cortes daban el visto bueno porque España es miembro de la OTAN, como usted bien sabe, ¿verdad?, a la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. El voto de los partidos se ha repartido más o menos, en fin, los fundamentales, PP, PSOE, Vox, Ciudadanos, estaban por el sí. Solo ha habido mayores discrepancias en el ámbito de la extrema izquierda. Vemos la información. El Congreso ha avalado la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN con 290 votos a favor, 11 en contra y 47 abstenciones. Resultado que ha vuelto a poner de manifiesto la división en las filas del Gobierno después de que Unidas Podemos y el ministro de Comercio, Alberto Garzón, se hayan abstenido en la ratificación, contra la que ha votado en contra Izquierda Unida. Desde Unidas Podemos ya habían dejado clara su postura respecto a la entrada de estos dos nuevos países, pero en el caso de Izquierda Unida no ha sido hasta hoy cuando se ha conocido que sus diputados votarían en contra, mientras que su líder y miembro del Ejecutivo se abstendría. Tras el aval del Congreso, los protocolos de adhesión de los dos países se trasladarán al Senado para su aprobación por procedimiento de urgencia y lectura única. Una vez completado este trámite, España habría ratificado la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, como ya han hecho más de una veintena de los 30 países que integran el tratado. La Alianza Atlántica ya provocó la primera ruptura entre los dos socios de coalición, cuando Podemos también optó por la abstención en la votación para la adhesión de Macedonia del Norte. Así que aquí hay dos planos de análisis, digamos el doméstico, de un gobierno que sobre cuestiones fundamentales tiene opiniones completamente diferentes, ¿verdad? Y luego el general, lo que significa la entrada de Suecia y Finlandia dentro de la estructura militar de la OTAN. Sí, precisamente eso es lo que ahí quería yo dividir el análisis desde el punto de vista internacional o geoestratégico. Yo creo que la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN es necesaria, refuerza la parte norte de la OTAN, porque ya cerca de las fronteras de Qué bien que vayamos Rusia, a discutir esta noche, Antonio. Sí. Lituania, Letonia y Estonia ya estaban en la alianza, y el que esté Finlandia y Suecia yo creo que es una buena noticia para la Alianza Atlántica y para reforzar ese ala norte de la Alianza Atlántica, como ha sucedido con Lituania, Letonia. Probablemente si Lituania, Letonia y Estonia no estuviesen en la Alianza Atlántica, Putin hubiese intentado alguna cosa parecida a lo que ha hecho en Ucrania. Y luego el tema doméstico, como decía, ya en clave nacional, lo que se demuestra con esta votación es que a lo largo de esta legislatura no tenemos ni gobierno ni tenemos liderazgo dentro del gobierno. El gobierno está completamente dividido desde el principio. Yo no quiero ni pensar lo guirigais que tiene que haber cada martes en el Consejo de Ministros. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, pero esperemos que con tejoneras algún miembro del gobierno algún día, con lo bueno que está este vino, se atreva a contar algunas de las deliberaciones del Consejo de Ministros, porque deben ser muy sabrosas. Y eso se manifiesta en cualquier orden, en el orden de política internacional. España no tiene clara la política internacional que está llevando a cabo, y se demuestra en política doméstica.
no hemos tenido un gobierno cohesionado desde el principio y eso está teniendo unas consecuencias nefastas para nuestro país. Pero lo más grave de hoy es que ni siquiera la parte del gobierno que no está cohesionada con la otra parte del gobierno está cohesionada consigo mismo. O sea, que es el guirigay más absoluto. La representación de la votación de esta tarde demuestra muchas cosas de las que están pasando. Aparte de estos factores internos españoles, la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, junto con el cambio de política de Alemania en relación a su política de seguridad y defensa, son acontecimientos de enorme alcance. Porque, vamos a ver, la Unión Europea era un proyecto de paz, de hecho nació para ser un proyecto de paz, y para practicar el poder blando, servir de ejemplo al resto del mundo de cómo, pues, mediante la interdependencia económica, la libertad económica, se podía alcanzar una relación armoniosa entre una serie de estados que históricamente habían estado enfrentados en guerras terriblemente sangrientas, ¿no? Este era el sueño europeo, ¿no? El European Dream, ¿no? Y la guerra de Ucrania ha despertado a los europeos y a sus élites bruscamente de este sueño, ¿no? Y Suecia y Finlandia, dos países que Suecia con su tradicional neutralidad y Finlandia con su relación siempre cauta con su enorme vecino agresivo, ¿no? De repente se han liado la manta a la cabeza y han hecho algo que hubiera sido impensable hace 3 años o 4. O sea, y es que han entrado en la Alianza Atlántica. Eso es un cambio de paradigma de enorme significación. Es decir, y desde luego a Putin esto demuestra que le ha salido el tiro por la culata, porque precisamente se ha enfrentado a la OTAN y está consiguiendo reforzar enormemente a la OTAN, ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecho de que estas nuevas incorporaciones se hayan producido. Rusia ahora está absolutamente rodeada de países de la OTAN, o sea que esta guerra de Ucrania para Putin está virando hacia el fracaso, ¿no? Y por tanto creo que es una excelente noticia. Rebeca Crespo, yo creo Jorge Campos. Bueno, que yo creo que es una buena noticia pues que se refuerce esta alianza, ¿no? Pero yo tampoco lo celebraría igual con tanto ánimo, ¿no? Como parece que lo hacéis vosotros o lo hacen en el Congreso de los Diputados, porque yo personalmente tengo un poco de dudas de por dónde puede salir también estas nuevas incorporaciones y sobre todo cuál es el camino que va a tomar la OTAN, porque lo último que hemos visto en los últimos años ha sido un fracaso estrepitoso en Afganistán. Ahora sí, con la invasión rusa de Ucrania, sí que hemos visto que han aportado esas armas a Ucrania, y muy bien hecho. Pero, por ejemplo... Pero el fracaso de Afganistán no es de la OTAN, es de Estados Unidos. Bueno, pero también está relacionado, o sea, también tuvieron su papel en ese sentido. Pero, sin ir más lejos, en la cumbre de... ¿Que la diferencia exactamente reside dónde? Pues que nuestros soldados han estado en Afganistán. La misión en Afganistán no era una misión de la OTAN. Pero la decisión de retirada brusca y vergonzosa fue americana, perdona. Sí. Joe Biden en concreto. Bueno, termina Rebeca, que le hemos interrumpido. No, una cosa más, que aparte, lo que también se echa un poco en falta, o personalmente yo, en la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid, también se comentó que uno de los peligros inminentes, de los más importantes que afrontaba también los países que integran la alianza, era la inmigración, ¿no? Que también que viene del sur y cómo estaba en peligro nuestra frontera sur. Y desde entonces, desde que se celebró esta cumbre, tampoco hemos visto que haya dado ningún paso en ese sentido para proteger esa frontera. Entonces yo personalmente estoy un poco expectante para ver en qué puede desencadenar esto y sobre todo ver pasos que sean más significativos también hacia nuestro país desde la OTAN.
Yo, para que podamos discutir todos un poquito más, estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos dos y también estoy en parte de acuerdo Pues sí que vamos a con lo que discutir has mucho dicho, entonces, Rebeca. Campos, o sea... Y seguramente discutiremos contigo, pero va a ser Está bien. entretenido y además como tenemos un tejoneras espectacular, pues esto va a ayudar a todo. Yo creo que es una buena noticia que Suecia y Finlandia entre en la OTAN. Creo que hay que tener en cuenta que la OTAN es una organización defensiva y disuasoria, no agresiva. Y en este momento que estamos viviendo, lo que estamos viviendo, gracias a Putin y a Rusia, creo que es una buena noticia. Y es decirle claramente que hasta aquí hemos llegado. Y la asignatura pendiente de la OTAN, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rebeca, es lo que tiene que ver con la inmigración ilegal, sobre todo en un país como España y sobre todo con el conflicto y el problema que tenemos en Ceuta y Melilla, con esas invasiones que estamos recibiendo, con la situación de Marruecos. Ahí sí que hay un asunto geopolítico interesante y ahí es donde realmente sí que necesitamos que la OTAN pues diga algo al respecto, porque si tenemos que esperar a las políticas europeas, claro, pero es que estamos viendo, pero eso es más competencia de la Unión Europea en relación que de con la la OTAN inmigración, también. pues vamos, Sí, podemos pero estar... La cuestión de la inmigración irregular, por cierto, estos días hay otra oleada que está llegando a Canarias. Constantes. Y a Baleares. Y a Canarias. Y a Baleares, Desde sí. Argelia. Sí, sí. Ya. Los argelinos han No abierto... es casualidad que Argelia de repente sea plataforma de salida. Claro. Todo eso se lo debemos Se han al superado ya ínclito. los 20.000 inmigrantes Ya. Todo ilegales eso se lo desde debemos a nuestro 2022. ínclito presidente de gobierno, ¿no? Pero, vamos a ver, el asunto de la inmigración irregular en el sur de Europa y en particular en España es un tema europeo y un tema nacional. Entonces, tenemos un gobierno que, frente a este fenómeno, es de una extraordinaria debilidad. No es débil. Promociona. Lo está provocando. Es decir, pero es que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, el Consejo, está también promocionando estas políticas. Bueno, pero yo entiendo que queréis escaparos del asunto de la OTAN y de Suecia y Finlandia. No, vamos. Vaya rápidamente a echar la culpa a dicho lo que pensamos Sánchez de ya. todo. Yo creo que es una pésima noticia ¿Qué? la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Creo que para la OTAN es una magnífica noticia, por supuesto que sí, claro, amplía y llega justo a donde quería, ¿no? Que es a la frontera con Rusia. Para la OTAN sí, lo que pasa es que yo no soy la OTAN, yo soy un ciudadano español. Y pero hasta España... la fecha, y desde tiempos inmemoriales, la creación... Sí, pero no pinta nada. Hasta la fecha, y desde tiempos inmemoriales, la creación de estados colchón entre dos que se pueden pegar era una buena táctica para que no se pegaran. Y Ucrania nunca ha sido miembro de la OTAN, ni la OTAN ha querido que lo fuera, hasta que a los Estados Unidos les interesó montar todo este follón. De tal forma que si ahora mismo lo que tenemos es que todos los países europeos hacen, uno, identificación plena, o prácticamente plena, Unión Europea, OTAN, cosa que no estaba prevista en los tratados de la Unión. La Unión Europea había nacido para otra cosa, no para convertirse en una especie de prolongación política cuyo brazo armado es la OTAN con los Estados Unidos. Y dos, en una posición de conflicto abierto, o si quieres entreabierto, con una potencia a la que se ha apartado después de, hasta hace apenas 6 meses, considerarla socio comercial en muchas cuestiones. Entonces, pensar que esto a un ciudadano español común le puede reportar algún beneficio, incluso en términos de seguridad, pues de verdad que me parece que no, vamos. Yo solo veo complicaciones. Solo veo complicaciones. No. ¿Tú te acuerdas del intermario Maquel de Piłsudski después de la Primera Guerra Mundial? Desde el Báltico hasta el mar, hasta el Adriático. Un colchón en medio. Y no pacifista. Sí. No, para defenderse. Lo que pasa es que Putin ha decidido y ha llevado a cabo una agresión absolutamente salvaje, ilegal, brutal, injustificada y criminal. Entonces, claro, frente a esto, como puedes comprender, lo que tiene que hacer el espacio de las democracias occidentales es defenderse, reforzar su capacidad de disuasión y ayudar a Ucrania. Es que, vamos a ver, yo también, en su momento, dije que cuidado con el tema ucraniano, porque Ucrania para Rusia tiene un significado muy especial, pero al final lo que ha pasado es que Putin no podía permitir que Ucrania
entrase en la órbita atlántica y europea, Claro. porque el efecto emulación que se podía tener sobre Rusia... Claro, lo que pasa en Ucrania... Esa es tu tesis, Alejo. Sí, Yo no estoy muy convencido lo que de pasa eso. en Ucrania tiene sobre Rusia un efecto, me refiero sobre la sociedad rusa, un efecto que no es el efecto que puede tener lo que pase en Holanda, que les igual al ruso medio. Pero Ucrania no solo es su vecino, son sus hermanos. Por eso las tropas rusas ahora en Ucrania están tan desmotivadas, porque es como si a mí me dicen que de matar, no sé, a extremeños. Pues no quiero matar a extremeños, porque son como yo, son esa tesis, Alejo, tú la has puesto aquí. Seguramente es una hipótesis real, pero me imagino que en el ánimo de Putin ha pesado más el hecho, no de la eventual emulación que pudiera tener la hipotética evolución hacia la democracia de un sistema bastante corrupto como el ucraniano, sino más bien el hecho de que más tuvieras... corrupto que el de Putin. Sí, son por el estilo. Procede esa misma estructura de poder. Bueno. Sí, esa misma estructura de poder con diferentes oligarquías. Bueno, en algunos casos las mismas, pero en fin, creo que ha tenido mucho más el hecho evidente de que tienes un país que es frontera tuya y al que efectivamente tú histórica y sentimentalmente consideras como parte de tu espacio, con bases militares. Es como si en México ponen una base militar rusa. Pues es la misma situación. Vale, pero no tiene nada que ver, y te diré una cosa. Europa estableció con Rusia relaciones comerciales de confianza. Incluso países europeos se entregaron a Rusia en el tema del suministro energético. Hubo un momento que Rusia tenía una misión permanente de observación en Bruselas, en la OTAN. Sí, señor. Ahí estamos. Y todo iba por caminos de confianza y amistad. Y el plan de Putin era otro. Y cuando en ese proceso los ucranianos, que yo creo que tienen todo el derecho, dicen, hombre, a mí me gustaría formar parte de este club porque, no sé, pues parece que allí se vive mejor y que hay derechos, hay libertades, en fin, hay progreso, hay crecimiento. Oye, pues me gustaría formar parte de este club. Y entonces Putin podía haber reaccionado de manera racional y de manera civilizada y decir, bueno, vamos a ver, yo tengo aquí cada día me entran 800 millones de dólares de factura del gas, 800 millones diarios, que estos me están pagando estupendamente. Bueno, pues si Ucrania quiere ser de la OTAN y quiere ser de la Unión Europea, pues que lo sea. Porque esto para él, para Rusia, no era ninguna amenaza existencial en absoluto. ¿Por qué reaccionar? Sí lo era, Alejo Vidal. ¿Pero en qué? Todo el mundo sabe desde Kissinger. Pues vamos a llamar a Kissinger un día para que hable con Alejo. Pero déjate ¿Cómo que no era una amenaza existencial? Deja al pobre Kissinger. Bueno, pobre, sobre todo pobre. Está ya muy mayor. Vamos a ver. Yo he leído su libro del Diplomacy, que es una maravilla, ¿no? Entonces, vamos a ver. Putin es el que ha actuado de manera malvada, diabólica, agresiva, belicista. O sea, porque el hecho de que Ucrania hubiese entrado en la Unión Europea, que por supuesto si hubiera entrado hubiera sido dentro de 20 años, o hubiera entrado en la OTAN, ¿tú crees que la OTAN hubiera invadido Rusia, por amor de Dios? No, o sea, pero vamos a ver. Tú sabes de eso, Alejo, tú sabes sobradamente que en los cálculos geoestratégicos la eventualidad de una invasión por tierra... No me digas con abstracciones. ¿Qué abstracción? Etéreas. Si quieres, te traigo efectos prácticos. Efectos prácticos es que tú puedas tener una división blindada de tu frontera. Alejo. ¿Tú crees que la OTAN va a entrar en Rusia? Pero no digas cosas raras, José Javier. Por amor de Dios. Alejo Vidal, por amor de Dios. Pero si tú sabes perfectamente que los planes de defensa no se hacen porque tú vayas a meter 200 carros blindados en tu frontera. Toda la polémica permanente desde los primeros misiles, desde que hay misiles nucleares, ¿a qué obedece? Rusia llena de empresas europeas y americanas invirtiendo. Los rusos felices comprando en el McDonald's, el mundo no es así. En Loewe, tal y cual. Entonces, toda esa situación estupenda para todo el mundo, o sea, win-win total, todo el mundo ganaba. Este energúmeno, esa situación es la de Yeltsin. Se lo ha cargado. Esa situación es la de Yeltsin. Yo estoy de acuerdo. Esa situación es la de Rusia de Yeltsin. Y repito, si Ucrania hubiese entrado en la OTAN,
a Rusia no le representa ninguna amenaza, ningún problema, porque al contrario, los ucranianos felices y ellos hubiesen hecho negocio con los ucranianos. Con negocio a tope, los capitales yendo hacia Rusia, tal, todos los rusos en Londres comprándose apartamentos, o sea, todo el mundo contentísimo, todo el mundo prosperando, todo el mundo ganando dinero. Lo que pasa es que sí y que está el componente, está el componente ha dado una patada al tablero para Rusia, y se lo ha cargado todo. ¿Por qué lo ha hecho? Por lo que yo te digo, porque no podía permitir el efecto de emulación que se hubiera producido sin duda y porque Ucrania tiene una cuestión muy sensible para Rusia, es un país muy sensible por motivos históricos. Pero yo solo quiero decir 3 cosas. Por favor. Primero, hay un dato que es difícilmente refutable. Desde la creación de la OTAN, que como bien ha dicho Jorge, no es una organización ofensiva, es una organización defensiva y disuasoria. ¿Cuándo ha atacado la OTAN? Desde la creación de la OTAN... En Belgrado, ¿no? Bueno, vamos a ver un caso. Pero desde la creación... Belgrado no importa, Alejo. Belgrado no importa porque son como yugoslavos. Desde la creación de la OTAN yo creo que se han reducido notabilísimamente los conflictos armados en Europa y que hemos vivido un periodo de estabilidad desde la creación de la OTAN. En segundo lugar, es verdad que el escenario que tú decías anteriormente, sí, todo va muy bien, la confianza con Rusia, pero eso quiebra el 24 de febrero de este mismo año. No, eso quiebra mucho. Y lo que no, quiebra antes, pero es que lo que no se quería es que pasase lo que pasó con Crimea. No se hizo nada en el 2014 con Crimea y ahora ya se le ha mandado el mensaje claro. Hasta aquí hemos llegado. En Crimea te dejamos hacer lo que te dio la gana. A partir de ahora ya no te vamos a dejar hacer lo que te da la gana. Yo creo que el mensaje de que Suecia y Finlandia entren en la OTAN es un mensaje muy claro, es positivo, es una disuasión más que es coherente con las competencias y con la creación de la OTAN para decirle a Putin, es que el escenario lo has dibujado tú en la entradilla. Yo insisto. El mundo ahora mismo está dividido en 2. Sí, ahora vamos a ver otra parte, por cierto. Algo hay que hacer para defenderse. Yo insisto, si desde el punto de vista de la OTAN no me cabe duda de que es un gran triunfo. Lo que yo me pregunto es si el interés nacional español y de un ciudadano español es el mismo que el de la OTAN. Y es lo que me permito dudar. Porque yo personalmente, si te digo la verdad, no termino de ver. ¿Por qué tengo que mandar? Ahora mismo tengo en edad militar a 3 hijos. A 3 hijos míos a morir en Kiev, coño. O sea, es que de verdad, ¿por qué? ¿Tú crees que va a haber una movilización general y van a mandar a tus hijos a Kiev? ¿Tú crees que Suecia y Finlandia iban a entrar en la OTAN? ¿Todos los ejércitos europeos son profesionales? ¿Tú crees que Suecia y Finlandia iban a entrar en la OTAN? No, claro. Alejo, vamos a ver. En este momento es lo que decía el otro día Macron, hace, ¿qué? 10 días. Estamos en guerra. Dice, joder. Pues no teníamos ni la menor idea. ¿Y el enemigo exactamente quién es? Eso es una frase retórica. Sí, pues, será muy retórico, pero cuando un jefe de Estado dice que estamos en guerra, pues todo lo retórico que tú quieras, estamos en guerra. ¿Y el enemigo es quién? ¿El enemigo va a percibir...? No, es una frase retórica. Joder, el mundo no funciona así, Alejo, ¿tú qué propones? ¿Que Putin haga lo que quiera? No, yo no digo que Putin haga lo que quiera. Lo que creo es que me parece que estaría bien que en el debate público en España sobre esta cuestión alguien introdujera de vez en cuando el interés nacional de España, en qué consiste exactamente. Yo creo que el interés nacional de España... El interés nacional de España consiste en ser un socio prestigiado, respetado e influyente dentro de la Alianza Atlántica. Este es el interés. Eso es para lo que decíamos por este sector, para que en la frontera sur alguien haga algo, que es el siguiente paso que tendríamos que... Y el problema que tenemos es que este gobierno que tenemos de chiste no tiene la menor influencia pero si se están pegando tortas, pero si están pegándose tortas entre ellos y no saben ni qué votar, que en políticas tan importantes de Estado estén así. Bueno, y Alemania, que por razones que todos conocemos, en temas de defensa siempre ha estado pues como muy cauta y no ha querido nunca enseñar... No ha querido nunca, no lo han dejado, está capada desde la Segunda Guerra Mundial. No lo han dejado. Estás construyendo un mundo que solo cabe en la cabeza de Karl Popper, aún peor, de sus seguidores. Vamos a ver. Karl Popper es una de las cabezas mejores del siglo XX. Por eso he dicho que sus seguidores. Entonces, pocas bromas con Karl Popper. Entonces, el mejor de los mundos posibles. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que no se le permitió tener... Y cuando empezó a tener ejército, aunque ya no había, por parte de Occidente, digamos, por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, no había ya
restricciones, pero ellos se autolimitaron por razones de, en fin, de mala conciencia histórica. Pero ahora 100.000 millones van a poner en mejorar sus fuerzas armadas. 100.000 millones. ¿Por qué? Porque los alemanes ahora, tal como está el panorama, en un mundo que se ha vuelto jovesiano de repente totalmente, quieren estar en la OTAN con peso, con voz y con influencia. Y pueden permitírselo. Por cierto, mira, la semana que viene... Perdóname, con el interés nacional de España. Digo, para que tú decías, ¿dónde está el interés nacional de España en el tema de Rusia? Pues mira, Rusia fue la que promovió también el referéndum separatista de Cataluña. Solo por eso, Jorge, ya hay interés nacional de España. Eso no es verdad. Bueno, hay bastantes... ¿Cómo que no es verdad? Eso no es verdad. Dentro de la olla aquella... Ahora hace nada. ¿Qué se ha demostrado? Confirmado. No, Jorge, 300 ¿qué es lo que se ha demostrado? Rusia y muchos medios rusos apoyaban a los independentistas catalanes. Medios prorrusos, claro que sí. Pero decir que Rusia organizó el golpe de Estado separatista, que estuvo aprovechando el referéndum separatista. Estuvo enredando todo lo que pudo. De eso no me cabe duda, bueno, pero no es lo que tú has dicho. Ahí tienes el interés nacional, pues me he explicado mal. Será Vamos a ver. Si tú tienes el interés nacional, tienes a un país que ha hecho lo posible y que ha aprovechado la ocasión para perjudicar el interés nacional de España. Pero este es un intercambio que no nos llevaría a ningún lado, porque ellos también pueden decirte, no, claro, tenemos cazas vuestros en nuestro espacio aéreo, ¿cómo no vamos a hacerlo? Y con esto no llegamos a ningún sitio. ¿Cazas nuestros? No, en el Báltico, pero no entran en el espacio aéreo ruso. Bueno, es más bien son los rusos los que entran en el espacio aéreo. Quiero decir que puestos a poner argumentos de ese carácter los puedes encontrar en cualquier parte. Y yo insisto en mi posición, es decir, si entiendo que desde el punto de vista de la OTAN será una magnífica noticia. Lo que dudo mucho es que para España sea algo... Por cierto, me acaba de socorrer, mil gracias, Guillermo Cortázar, que nos está viendo y que os manda recuerdos a todos, claro. Sabe usted que lleva un año encerrado escribiendo, pero bueno, ver gato al agua de vez en cuando. Ucrania como Austria, neutral. Están equivocados los de la Unión Europea, dice Guillermo, que debe tener el mismo concepto tipo Talibán que tengo yo no es incompatible con lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que dice Guillermo, no es incompatible. Porque tú crees que Ucrania va a entrar en la Unión Europea, no. ¿Tú crees que Ucrania va a entrar en la OTAN? No. Lo que pasa, claro, pues no es incompatible, si se puede ser neutral, pero lo que no podemos hacer es permitir que Rusia invada cuando le dé la gana a Ucrania o a otro país. No, claro. Y es más, si Ucrania quiere ser de la Unión Europea y de la OTAN, tiene todo el derecho a hacerlo. Y tiene también el derecho, y si por el hecho de que ella ejerza su soberanía libremente para entrar en una unión de democracias y en una alianza defensiva que defiende los principios de libertad y derechos fundamentales en el mundo, tiene que ser atacada por su vecino de la manera salvaje, como ha hecho Putin, matando niños y matando gente en los hospitales. Todo el mundo allí está matando gente y ellos en los hospitales, pero no estoy discutiendo eso. Hombre, todo el mundo. ¿Qué quieren? Es que los ucranianos se dejen matar como corderos. ¿Quieres que se dejen matar? Estás diciendo tú, que estás llevando el debate a otro lado. Claro. Yo insisto en lo mismo. Los ucranianos se están defendiendo. Los ucranianos están defendiendo como yo me defendería. Pues claro que sí. Si mañana Marruecos invade España, pues yo me defenderé. ¿Tú crees? Bueno, yo estoy seguro. Tú y yo, seguro. Pero ¿tú crees que una clase política sometida enteramente a los designios políticos y geoestratégicos norteamericanos va a hacer algo? Bueno, por supuesto que... Vamos a ver, esto que he dicho es una cosa imaginaria, ¿no? Ya, claro. Era un ejemplo, digamos, a efectos puramente argumentales, pero te quiero decir que los ucranianos, si te empiezan a bombardear y entran tanques, ¿qué quieres que hagan? ¿Que se rindan? Pues no, ya le ofrecieron a Zelensky salir de Ucrania. Las primeras horas. Y el otro dijo que no, que se ponía la camiseta verde y aguantaba. Demasiado están yo insisto que a mí eso es un debate muy importante. Pero no es eso lo que yo quería poner encima de la mesa, sino que es lo que el Congreso hoy ha votado de forma casi unánime. Claro, y no veo, insisto, el interés nacional de España. Yo sí lo veo, yo lo veo clarísimo. Veo que nos subordina a intereses geopolíticos que no son tú lo que crees es que España debería bloquear la entrada de Suecia y Finlandia. Lo que nos faltaba. Yo lo que creo es que los países... La situación como estamos, solo nos faltaba bloquear la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y ponernos en contra
a toda la OTAN. Es no que me hagas decir lo de que verdad, yo, no eres un estratega de no me hagas decir lo que yo no me hagas decir lo que yo no he dicho, porque te quedas sin jamón, Alejo. No. Hombre, dices yo que lo que tú creo, crees que no es bueno para yo España. yo creo que no es bueno para ningún país europeo esta situación. Porque nos complica. Es evidente que Rusia invada Ucrania, sangre y fuego, no es para bueno. nadie. Te estoy de acuerdo Vamos contigo. a ver, perdóname, Alejo. O sea, que vaya Borrell, el general Borrell, con la general Alegin, a de repente decirle a los ucranianos, a morir todos, vamos a luchar por vosotros hasta el último ucraniano, sin consultar con ningún país de la Unión Europea. Que vayan como Unión Europea a tomar una decisión de la OTAN, me parece un contradios, porque la Unión Europea no ha nacido para eso, porque las naciones europeas todavía sentían la ficción de ser mínimamente soberanas, incluso en cuestión de defensa. Y sobre todo porque el suelo donde se va a librar esa guerra, porque el suelo donde se va a librar esa guerra no es Wisconsin, coño, es el nuestro. Claro, para los americanos es fantástico. Tienen ahora mismo, la semana que viene, que es lo que te iba a decir, la cumbre de la OTAN es en Japón, o sea, en el Atlántico Norte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ya están haciendo su arco, es su interés, es comprensible. Ellos llevan el frente de guerra lo más lejos posible de sus fronteras a sus satélites, a sus cipayos, y nosotros aclamamos, bien, pues venga. yo prefiero estar con Estados Unidos que con Putin. Pues yo prefiero estar en el monte, perdóname, con las alpargatas y el trabuco. Ah, bueno, pues claro. Si no, yo también prefiero estar donde estamos. Yo y no prefiero con Putin. estar con el mundo occidental y con la libertad y con la democracia. Y después de lo que va a venir, lo prefiero más. Lo que va a venir. Bueno, este debate, yo es que solo quiero subrayar que no lo habrá visto usted en ninguna otra cadena de televisión, con lo cual me presento contentísimo. Claro. ¿El otro mundo cuál es? El otro mundo es el que está en Samarcanda, que es lo que podemos ver ahora mismo, que ha sido el encuentro Putin-Xi Jinping de hoy. Hace años se decía, la política norteamericana respecto a Rusia va a acabar echando a Rusia en brazos de China. Como en la Primera Guerra Mundial se echó a Francia en brazos de Rusia por culpa de la política alemana. Bueno, pues aquí China está dispuesta a colaborar con Rusia como grandes potencias para liderar un mundo cambiante. Con lo cual todo está de lo más tranquilizador. Y la semana que viene la cumbre de la OTAN en Japón. Bueno, pues estos son los dos bloques. No, vamos a ver, no estamos diciendo tampoco que no se hayan cometido errores. Yo creo que la política exterior norteamericana, sobre todo bajo el mandato de este presidente, de Joe Biden, ha cometido errores indudables. Entre otros, lo que hemos señalado anteriormente de Afganistán, las relaciones que tiene incluso la propia familia Biden con Ucrania también son unas relaciones un poco oscuras, etcétera, etcétera. Pero si hay que decidir en un momento determinado, tal y como se está poniendo el mundo, y era una cosa esperable que se está reorganizando el orden internacional después de la caída del muro, que habíamos vivido unos años de reordenación de todo el mundo y de una paz más o menos razonable, pues evidentemente sabemos dónde tenemos que estar. A mí me encantaría que España pudiese permitirse el lujo de vivir aislada del mundo, de ser un país con cierta referencia y prestigio internacional, autosuficiente para todo, pero esa no es la realidad española, desgraciadamente. Bueno, y no solo por culpa de este gobierno, sino por culpa de muchos gobiernos. En 1914 no éramos una nación prestigiada, y fuimos neutrales. O sea que, bueno, en este momento es complicado que nosotros seamos neutrales, y además yo creo que en 1914 España no tenía el desarrollo económico que le ha permitido en los últimos años no ser neutral a España y estar en un determinado posicionamiento geoestratégico. Te sorprenderías. O sea, que hay un montón de fortunas todavía vigentes, por cierto, que se vendiendo. Yo creo que a España le ha venido muy bien pertenecer a la Unión Europea. Otra cosa que discutimos ahora es por dónde camina la Unión Europea, pero yo creo que para España ha sido un buen negocio pertenecer a la Unión Europea y pertenecer a la OTAN. Y yo creo que sí, que hemos cometido errores, pero que vamos a tener problemas muy gordos por los dos bloques que se están formando a nivel mundial, y hay que estar en uno de ellos, y yo prefiero estar donde estamos. Bueno, está bien, es como silogismo, pero no estoy de acuerdo con la conclusión de las premisas. Pero Rebeca, Jorge, ¿algo queréis decir? No, porque hoy la Unión Europea ha hecho una cosa por Dios, fantástica. no volváis a la discusión anterior, porque ya que aquí nos hemos acabado el vino, no es por nada. Pues hay que traer más. No, yo creo que sí que es muy peligrosa pues, esta alianza, ¿no? que se ha formado entre Rusia y China, pero yo creo que a esta cumbre también Rusia ha llegado en cierto modo debilitada, ¿no? por los últimos movimientos que ha habido en la invasión de
de Ucrania, y eso probablemente le haya dado más poder a China, lo cual me parece también tremendamente peligroso. Y sobre lo que estáis comentando, yo es verdad que debo ser, estoy un poco de acuerdo con Esparza, lo que comenta, de que yo ahora mismo creo que en el momento en el que estamos tiro un poco más, debo ser igual más egoísta para el interés nacional, ¿no? Y es verdad que no es posicionarnos en contra de que se adhiera Suecia y Finlandia a la OTAN, sino es que cuánto debe celebrarse eso, ¿no? O sea, realmente de qué manera nos implica ahora mismo a nosotros como españoles en las circunstancias en las que estamos y en una crisis tan grave en la que nos encontramos en toda Europa, provocada también y agravada por las decisiones que se han tomado respecto a la invasión rusa de Ucrania. Yo creo que ha llegado un punto en el que, no sé, por lo menos hay que valorar cuál es la posición que hay que tomar que también sea más beneficiosa para los Estados miembros, ¿no? Y es verdad que en las últimas semanas no se ha producido ninguna cumbre de los países que apoyan a Ucrania en la que hayan tomado un nuevo movimiento al respecto, porque parece que tampoco saben qué es lo que realmente conviene hacer ahora mismo en este sentido. Vamos a ver, ahora, a raíz de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania por Rusia, se produce por parte de Suecia y Finlandia, que allí nadie les obliga, son ellos los que toman conciencia de que tienen un vecino que viola todas las reglas del derecho internacional y que es capaz de atacar a un país que no le ha agredido para nada de la forma brutal con que lo ha hecho, y entonces deciden, sus parlamentos deciden, y sus gobiernos, que como son vecinos también, que han de tener un mecanismo de protección adicional al que le proporciona su propio sistema de seguridad nacional. Y eso es la Alianza Atlántica. Y solicitan entrar en la Alianza Atlántica. Bien. Entonces España, que es un miembro de la Alianza desde hace bastante tiempo, tiene que pronunciarse porque, como sabes, la admisión de un nuevo miembro ha de ser por unanimidad, ¿vale? Entonces, es absolutamente impensable, Rebeca, que España se hubiera opuesto. No, es por supuesto que no, por supuesto que no. Porque yo digo que hasta qué punto hay que celebrarlo como si fuese algo que nos fuese a beneficiar. En una nación paria. Mira lo que te digo. Dos cosas muy rápidas. Pues teníamos que decir que sí. El tema de Rusia y China al monstruo lo ha creado Occidente, porque es que estamos dependientes energéticamente de Rusia y dependientes industrialmente, y muchas empresas occidentales han sido los que han tenido un gran papel protagonista en el crecimiento económico de China en los últimos años. Y luego otra cosa sobre España que a mí lo que me gustaría de verdad es que España invirtiese más en su propia defensa, que doblase el presupuesto de defensa, que atendiese bien, que lo haga, que doblase o triplicase, que atendiese bien a nuestros militares, que tenemos unos recursos humanos, tenemos unos militares fantásticos, tenemos unos medios personales buenísimos, pero tenemos una carencia de medios materiales brutales, que España podría permitirse un mayor gasto en defensa y sería probablemente un país más respetado a nivel internacional si tuviésemos un ejército mejor dotado. Jorge Campos, que nos vamos a la publicidad. Nuestras Fuerzas Armadas, desde luego, cogiendo estas últimas palabras, son las más maltratadas desde hace ya muchos años. La verdad es que es lamentable. Yo no creo solo que sea Occidente el que haya empujado a Rusia a llegar a alianzas con China, porque además aquí daría para un debate extensísimo de las alianzas comerciales que hay entre China, lo que China ofrece. ¿Y de qué es Occidente? Bueno, entonces, esto nos llevaría al tema de qué está pasando también con el gas y demás. Yo creo que Rusia lo que pasa es que es un gigante con pies de barro y es su aliado que tiene ahí, y que es China. Rusia no deja de ser una potencia regional. Es otro gigante con pies de barro. No es una China potencia también, global. China sí que es una potencia global. Pero también tiene pies de barro. Sí. ¿Qué es Occidente entonces? Pues Occidente de momento es ese Parlamento, el europeo, que ha decidido que Hungría no es una democracia. Votación que se ha desarrollado hoy. Perdona, y si mientras el Parlamento Europeo y Europa está con esto... Así que lo vamos a ver. ¿Y sabe usted por qué? Bueno, pues se lo vamos a contar justo después de la publicidad. Antes de irnos a la publi, información de servicio público, por cierto, de la Comunidad de Madrid, porque sabe usted que tenemos ya en marcha el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales, que se llama así, de la Comunidad
de Madrid. ¿Esto qué es? Bueno, pues usted tiene experiencia laboral en cualquier área determinada de trabajo, pero no tiene un título oficial que lo reconozca. Ahora puede acreditar esa experiencia, conseguir, por tanto, ese título y mejorar sus posibilidades de empleo y promoción laboral. Usted se inscribe ahí en el procedimiento de reconocimiento de la comunidad y si cumple los requisitos, un asesor le prepara para el proceso de evaluación y si lo supera, pues tiene usted su acreditación profesional. Está francamente interesante. Tiene usted toda la información en la web comunidad.madrid o llamando al 012 o escaneando ese código QR que aparece en pantalla, porque ya está bien eso de la titulitis. Ha trabajado tanto tiempo, pues su trabajo se merece un título. Bueno, llame ya, si está en el caso, y enseguida, a la vuelta de la publi, lo de Hungría, que resulta que han decidido que no es una democracia. ¿Mire usted por dónde? Trata a la izquierda a los inmigrantes, a los pobres inmigrantes. Ahí los ponen. Madre Tanto mía. trato humanitario que dicen que tienen con ellos. Y se hacen la foto cuando llegó el Aquarius hace 8 años y han desaparecido todos. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Ribó y del Partido Socialista, el Gobierno Social Comunista? Está modificando en este mismo instante para que los privados no paguen esta infraestructura. O sea que hoy alguien que tiene mucho dinero va a brindar con champán por la decisión del ayuntamiento. Porque le está exonerando de 60 millones de euros. ¿Y esto lo hace la izquierda también? Eso es lo que hace la izquierda. 22:51, casi 52, 21:52 en Canarias, y vamos a contar esta historia de lo de Hungría. Lo vamos a contar muy rápidamente, en fin, basta ver la información. También es verdad que no ha habido material audiovisual suficiente como para poder construir una historia. La noticia salía en prácticamente toda la prensa española, y es que la Eurocámara, o sea, es el Parlamento Europeo, ha decidido que Hungría no es una democracia, que Hungría es una autocracia electoral, y pide congelarle los fondos europeos. ¿Y por qué? Bueno, por una parte, Hungría, como es sabido en este asunto de la crisis con Rusia, ha tratado de mantener una posición que pusiera por delante el interés nacional, en sus recursos de gas. No puede prescindir de ese material. Por otra parte, como es bien sabido, Hungría, así como Polonia, son países que no gozan exactamente de las simpatías de la oligarquía burocrática de Bruselas, que al contrario incluso ha estimulado los movimientos subversivos en Polonia, como cuando Donald Tusk, ¿verdad?, promovía abiertamente en Polonia las protestas contra el gobierno polaco. De tal forma que es una operación que lo que indica es que hay, por así decir, dos Europas, o tres, o quizá más. Una de ellas ya es autónoma y va sola, y es un golem en el que un día alguien sopló, ¿verdad?, como en la novela de Meiring. El muñeco se puso en marcha, y ese muñeco es una... La verdad es que la palabra sí que es propiamente autocracia, de Bruselas, que socapa de sus conocimientos expertos en materias administrativas y económicas, bien visibles en nuestra situación actual, ¿verdad? Bueno, deciden lo que cada país tiene que hacer en su interior. Y este problema complica mucho todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, porque se mire como se mire, es una cacicada. Y además es que aquí estaré de acuerdo contigo. Sí, aquí vamos a estar de acuerdo. Sí. Bueno, aquí hay que acordarse de la misión europea que se trasladó a Hungría hace unos meses y donde llama la atención que hayan concluido que no es una democracia. No hubo ni una sola prueba que demostrara que Hungría no es una democracia. Ni una sola prueba. O sea, si esta misma misión viniera aquí a España y viera lo que ha hecho Pedro Sánchez, con estados de alarma anticonstitucionales, cerrando el Congreso de forma anticonstitucional, esto sí que podría ser entonces una democracia no plena, como dicen ellos. Intentando apoderarse del Poder Judicial. Y colonizar el Consejo por eso, General del Poder Judicial. Acabar con Constitucional. la separación de poderes. Lo que está pasando aquí es que Hungría, lo mismo que pasaría, por ejemplo, si aquí estuviera gobernando Vox, claro, sería el mensaje, las políticas contrarias a todo lo que se está votando hoy en día en el Parlamento Europeo, que va en contra del respeto a las soberanías nacionales, que va en contra del refuerzo de la natalidad, de las políticas pro vida, que va dicta el Parlamento Europeo cada 2x3 resoluciones contrarias al refuerzo de las fronteras para luchar contra la inmigración ilegal. Eso es lo que está haciendo Hungría y eso es lo que hace Polonia, y por eso envían misiones allí, lo cual me parece auténticamente vergonzoso. Vamos a ver, cualquier Estado de la Unión Europea tiene que cumplir con los tratados. Eso está claro. Bien. Los tratados dibujan un sistema económico y comercial y dibujan un sistema institucional y político que los estados que han firmado los tratados deben ajustarse a ello. Por ejemplo,
tiene que haber democracia, tiene que haber elecciones libres, tiene que haber imperio de la ley, tiene que haber reconocimiento de los derechos fundamentales, todo esto. Y tiene que haber separación de poderes. Entonces, ¿qué pasa? Que Polonia y Hungría han hecho reformas de sus sistemas judiciales que ofrecen alguna duda, digamos, a determinadas instancias comunitarias sobre que cumplan de manera fiel el principio de separación de poderes. Eso, no como España. No como en España, que somos un ejemplo a seguir en la separación de poderes. Bueno, España es un escándalo. Por eso. O sea, la partitocracia española es un escándalo. Entonces, ¿qué hacen? Abren un procedimiento. Bueno, ese procedimiento está abierto. Veremos en qué acaba. Pero lo que yo hace tiempo que vengo diciendo, y por desgracia muchas veces cosas que he dicho se han cumplido, por ejemplo, en su momento ya dije, hace mucho tiempo, que lo de Cataluña acabaría como ha acabado. Lo dije. Me decían que era catastrofista, ¿no? Catastrofista, tal. Mira, golpe de Estado. Bueno, pues la Unión Europea está cometiendo un error muy grave. Cuando el señor Macron, en presidencia francesa, dice desde la tribuna que el aborto tiene que ser un derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales, está yendo mucho más allá de lo que la Unión Europea tiene que hacer. O sea, no tiene que meterse en cómo cada Estado miembro legisla sobre determinados temas. Y la Unión Europea está entrando en un camino intervencionista sobre temas muy sensibles que afectan a lo que podríamos llamar las tradiciones, las convicciones morales que existen en determinados Estados miembros de manera mayoritaria. Porque si el señor Orbán tiene mayoría absoluta en Hungría desde hace bastante tiempo, no es por casualidad, es porque los húngaros creen determinadas cosas. No todos, pero una mayoría, digamos, amplia, bueno, amplia, absoluta, porque tiene mayoría absoluta del Parlamento. Si el partido de Justicia de Polonia tiene mayoría absoluta, es porque los polacos pues, comulgan en una gran mayoría con las tesis del partido. Entonces, la Unión Europea no se tiene que meter. O sea, la Unión Europea no le tiene que decir a un Estado miembro cómo ha de ser su legislación sobre el aborto, o cómo ha de ser su sistema educativo, o cómo ha de tratar el tema de la política de Alejo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le puede pasar a la Unión Europea? Que a base de tocar las narices con estas cosas, hay Estados miembros que se vayan. ¿Comprendes? Claro, entonces está jugando con fuego. Pero ¿cómo? Está Porque lo jugando hacen, con fuego. José Javier. Está jugando con fuego, no, está jugando hacen, con un dinero que tienen y que han conseguido endeudar a todo el mundo. Todo aquel que se escapa del pensamiento único globalista, claro, que va en contra de esto, hay que ir a por él y machacarlo, lo cual llama mucho la atención. Esto, que se fueran... es peligroso. Me llama la atención, una cosa para mayor vergüenza de todos. Que mientras nos estaban invadiendo aquí Ceuta, Melilla, con la inmigración ilegal, con el asalto a las vallas, esa delegación del Parlamento Europeo estaba criticando a Hungría y a Polonia por controlar sus fronteras. O sea, para que veáis la locura máxima. Rebeca, Antonio, que tenemos que irnos a la publicidad. Por ejemplo, cuando Merkel acepta 1 millón de sirios y la Unión Europea le quiere imponer a cada Estado miembro una cuota, los Estados miembros tienen todo el derecho a decir que no quieren. Hasta ahí podríamos llegar. Que me digan a mí desde Bruselas cuántos sirios tengo que aceptar. Ese fue uno de los... Esa fue una de las claves por la que Inglaterra... Rebeca y Antonio, vamos a ir a la policía enseguida. Alejo está llamando a la gente para decir que te suena el móvil y todo el mundo sabe que es el tuyo, que es lo mejor. No se puede escuchar el sonido. O sea, en fin, que los espectadores están a la que entran mensajes. Úrsula todo el tiempo llamándote. Rebeca y Antonio. Yo creo que Hungría está sufriendo una persecución brutal desde hace ya demasiado, cuando es uno de los países que más ha defendido su soberanía y su identidad. Yo creo que es todo un ejemplo como país haciendo eso.
pero de todas maneras una cosa es lo que pues, se diga en el Parlamento Europeo y luego realmente si las sanciones se aplican o no y las decisiones que tome la Comisión Europea. Claro, las decisiones que tome la Comisión Europea. Nosotros precisamente hemos hablado recientemente con la ministra de Justicia, con Judith Varga, y hablando con ella sobre este tema, bueno, nos decía que ellos eran optimistas en ese sentido y que no esperaban que se fuese a materializar realmente en una sanción, puesto que han cumplido con toda la normativa y realmente no ha habido ninguna violación por la que les puedan sancionar. Y luego, por otro lado, me parece que se debería difundir realmente las políticas que se están aplicando en Hungría, al contrario de lo que nos cuentan también en los medios de comunicación progresistas, ¿no? Bueno, la mayoría de medios que tenemos también en España, porque precisamente a colación de que tú hoy nos has presentado a esa asociación SOS Mamás, una de las últimas medidas que ha tomado Hungría es que va a prohibir el aborto a las personas, o sea, va a obligar a aquellas mujeres que quieran abortar a escuchar el latido de sus bebés antes de tomar esa decisión. Y es uno de los países que más está luchando contra uno de los problemas más graves que tenemos en Europa, que es el invierno demográfico. Es la desaparición de europeos. O sea, que es la desaparición Antonio, cerramos tema que quiere ser la policía. Sí, la persiguen y la quieren penar. Rebeca, lo del Parlamento Europeo es puramente declarativo. No tiene ningún efecto jurídico. Segundo, para poder aplicarle a un Estado miembro, por ejemplo, privarle del derecho a voto o cortarle los fondos, tiene que haber unanimidad en el Consejo, con lo cual ya está todo dicho. Antonio. Claro. Yo, vamos, no soy dudoso de que creo que el proyecto de la Unión Europea es una buena idea, pero sí que es verdad que estoy preocupado en los últimos años porque creo que la deriva en la que está en la Unión Europea es contraria a cuáles eran sus valores o sus ideas fundacionales, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, a medida que se ha ido fortaleciendo la Unión, se han ido debilitando los Estados. Eso pasa casi siempre. Como la Unión Europea, las instituciones de Bruselas ahora se sienten fuertes, pueden imponer a los países muchas cosas que hace 40 años no podían imponer porque las instituciones comunitarias no eran tan fuertes como ahora. Hay un ejemplo paradigmático que yo siempre traigo a colación en este tema, que es el Consejo de Estado francés. Cuando el Consejo de Estado francés estaba débil, se inventa la teoría del acto político para no meterse en jaleos y que no le disuelvan, con Napoleón. Pero cuando el Consejo de Estado estaba fuerte ya en el siglo XX, va sacando de la lista muchos actos que se consideraban antes políticos y va entrando al núcleo esencial de las decisiones del Poder Ejecutivo, porque ya es una institución fuerte y con prestigio. Pues esto está pasando un poco igual. Desde el punto de vista político, cada vez se meten más en la soberanía de los Estados. Y desde el punto de vista económico también está quebrando los principios fundacionales de la Unión Europea. A mí me causa estupor ver cómo ahora estamos hablando de que la Unión Europea quiere coser a impuestos a ciudadanos y a empresas, cuando realmente el papel de la Unión Europea es favorecer el libre mercado. De eso vamos a hablar precisamente de inmediato después de la policía, porque es otro gran asunto. Antes de irnos, ¿sabe usted que estamos aquí contando este curso que organiza el IGED, que es un vástago que le ha salido al ISEP, al Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, donde Alejo Vidal Cuadras da clase, por ejemplo, ahí en el ISEP. Bueno, yo también, pero eso importa menos. ¿En qué consiste la cosa? Pues en lo siguiente. Hay un montón de gente que en su vida profesional habitual no son juristas, son periodistas, odontólogos, farmacéuticos, gente que hace obras, de todo, ¿verdad? Y que todos los días te topas con el derecho, como Don Quijote con la Iglesia en la novela de Cervantes. Y necesitas saber por dónde andas. No eres un profesional de eso, no te vas a dedicar a eso, pero tampoco puedes estar llamando todo el día a Miguel Durán para que te cuente. O sea, tienes que saber de qué va la cosa. Pues eso es precisamente este curso de Derecho del IGED. Es un curso específicamente concebido para gente que no son juristas, que no tienen carrera jurídica, pero que tienen que saber, porque es que hay que saberlo, ¿verdad?, cómo se mueve el mundo del derecho. Les recuerdo que son 10 sesiones de 2 horas de duración impartidas por magistrados, por jueces, es decir, gente de trayectoria, ¿verdad?, reconocida, que se habla de todo: sociedades de capital, propiedad industrial e intelectual, derecho civil, político, de competencia, concursal, administrativo, tributario, ay, María Jesús, tributario, todos los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre del 22. Formato presencial o telemático, de las dos formas, telemático también. Pero las plazas son limitadas aún así, con lo cual hay que llamar y apuntarse. Y además, le cuento que ahora mismo, para los 10 primeros amigos del club que llamen, va a haber beca y lo van a hacer gratis.
que ser del club de amigos y llamar ya, pero para esos 10, para los 10 primeros, más no caben. El curso de vigilancia. Bueno, pausa para la publi y a la vuelta vamos con lo de la energía que estaba contando Antonio Alonso Timón, que es descarado. O sea, el gobierno está tratando de hacer pasar como medida europea lo que no es una medida europea. Esa es otra, discutible también, por cierto, pero bueno, en fin, enseguida. El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si deseas adquirir conocimientos jurídicos aplicables al mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal económico, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, una iniciativa de ISEP Madrid. 23:11, 22:11 en Canarias. Vamos con el asunto de la energía, que efectivamente es muy importante, la cantidad de mentiras que está contando el gobierno. Vamos a ver, es muy discutible que la Unión Europea, que la Comisión Europea, para ser precisos, decida meter un gravamen, que diría Pachi López, Arquímedes, ¿sabe usted lo de Arquímedes, no? Sí. Que le preguntaron cuál era el principio de Arquímedes y contestó que cuál de ellos. O sea, en fin, que aquí estamos en este nivel. Bueno, digo, es discutible que haga eso. La gran diferencia es que la Comisión habla de ponerlo sobre los beneficios y el Gobierno habla de ponerlo sobre los ingresos. Y a poco que usted tenga una panadería sabrá que una cosa es ingresar dinero, que tendrá gastos también que satisfacer, ¿no? Y otra cosa es tener beneficios, que es lo que te queda limpio después de calcular ingresos y gastos. Claro, es evidente. Bueno, pues al Gobierno, al parecer, no le entra en la cabeza. Vamos a verlo. Hace apenas unos días, Pedro Sánchez lograba sacar adelante una proposición de ley con el fin de poner coto a los ingresos de las eléctricas y de la banca. Un día después, Ursula von der Leyen anunciaba un plan para gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Pues bien, el Partido Popular votó a favor de la medida propuesta desde Bruselas y en contra de la de Pedro Sánchez para España. Como no podía ser de otro modo, este hecho no pasó desapercibido para el Gobierno, que pasó al ataque. Yo creo que las propuestas de la Comisión Europea de ayer probablemente les ha pillado a contrapié. No debían de escuchar con atención porque hemos venido diciendo que las medidas del Gobierno de España están alineadas con las medidas que se están desarrollando en Europa. Bueno, creo que hay muchas contradicciones en la posición del Partido Popular porque la semana pasada votaron en contra de la tramitación de un anteproyecto de ley en el que se va a definir ese impuesto a las eléctricas y a los bancos. Al mismo tiempo, el Partido Socialista sacaba pecho con el argumento de que estaban marcando el camino a toda Europa a la hora de gravar a las empresas eléctricas. Sin embargo, estas dos propuestas son muy diferentes. La propuesta firmada por el PSOE y Unidas Podemos propone un impuesto temporal a los ingresos de las eléctricas del 1,2% y del 4,8% en el caso de los intereses y comisiones de los grandes bancos. La medida propuesta por la Comisión Europea propone en cambio limitar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, sin tocar la facturación. De hecho, María Jesús Montero anunció que están dispuestos a cambiar de manera radical su propuesta para adaptarla a los parámetros marcados por la Unión Europea. Este cambio de postura fue aprovechado por el coordinador popular Pedro Rollán para defender la posición del partido, prometiendo el apoyo del PP si el PSOE adapta finalmente su propuesta a la de Europa. Esto implicaría abandonar el impuesto a la banca y cambiar el impuesto a las empresas energéticas por una tasa sobre los beneficios. La pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que tendrá que decidir en los próximos días si acepta la propuesta de Europa y del Partido Popular o si acaba cediendo a las exigencias de Unidas Podemos, Esquerra Republicana o Bildu. Así que... Es que, vamos a ver... la manipulación desde el asunto por parte del Gobierno es algo escandalosa, porque, vamos a ver, una empresa
puede tener muchísimos ingresos y acabar el año en pérdidas. Claro, pues depende de lo que te haya gastado. Claro. Entonces, la Unión Europea ha planteado una cosa que tiene, digamos, una racionalidad, que es decir, oiga, debido a la situación, usted está teniendo unos beneficios muy superiores a los que ha tenido usted en los últimos años. Entonces, vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a calcular el beneficio medio que tuvo usted en los últimos 3 años, lo que ha tenido usted este año, lo que exceda de eso, le vamos a poner un impuesto que irá directamente a aliviar la factura de los consumidores y de las empresas. Que esta es la cuestión. Claro, es que esta es la cuestión. ¿Qué dicen los comunistas estos de Podemos? Y Pedro Sánchez se pliega. Le voy a usted a poner un impuesto sobre la facturación directamente y me lo voy a quedar yo, el Estado, para repartir la paguita, No, perdone. Primero, el impuesto sobre los beneficios extraordinarios, lo que rebase lo que serían beneficios en una situación normal. Y ese dinero se aplica directamente a rebajar la factura de los ciudadanos, de las empresas. Eso tiene una lógica. Pero hay que articularlo bien, Alejo. ¿Cómo? Que hay que articularlo bien. Pero digo que tiene una lógica. Bueno, sí, lo claro. que ellos proponen no. Es que el objetivo fundamental es aliviar la factura, segundo, o debería ser. El impuesto a la banca. El impuesto a la banca, el Banco Central Europeo ya les ha dicho que de eso nada. Y entonces el gobierno va a consultar al Banco Central Europeo para ver si esto que quieren hacer lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Como siempre, empujados por Podemos, se meten en unos jardines de los que tienen que salir a continuación. Lo más divertido ha sido lo de Patxi Arquímedes, que ha dicho que no es un impuesto, es un gravamen. Es como lo de niño. O sea, cambias el nombre, magia, y de repente es otra cosa. Lo que pasa es que estás hablando de un personaje que está escasamente alfabetizado, ¿no? Entonces, claro, o sea, él no entiende, o sea, él utiliza un lenguaje que tampoco entiende lo que dice, entonces, claro, no le puedes hacer mucho caso, ¿no? Rebeca Jorge. En cambio, la Calviño sí lo entiende y miente. Sí, eso es más grave. Y manipula, El gobierno, una vez más, pues, quiere impulsar una medida que va a afectar a nuestra industria, a nuestro tejido industrial, tejido productivo, y que también, si se aplica sobre esa facturación y sobre los beneficios, que luego va a repercutir una vez más en el consumidor. Y gravamen es que ellos están muy acostumbrados, porque es que desde que Sánchez llegó al poder, o sea, yo creo que no está de más recordar que ha aprobado unas más de 40 subidas de impuestos, o sea, en cuanto a IVA, cotizaciones, sociedades. De hecho, la recaudación ha aumentado desde unos 193.000 euros a más de 220.000, que es como que se cerró el ejercicio de 2021. Y es la única forma que parece erróneamente, una y otra vez, de este gobierno que tiene de intentar aliviar la crisis, que es, estamos viendo, catastrófica. O sea, en vez de ayudar al tejido productivo, o sea, a las pymes, a los autónomos, para que ellos después puedan ayudar a los consumidores, lo que están haciendo es esto, o sea, medidas como pero estas. ellos quieren el dinero para ser ellos los que claro. Hacer también dependientes del Estado. La clave de todo esto, lo estabas diciendo muy bien, es que en teoría esto es para abaratar la factura. Entonces, ¿de qué pagan los ciudadanos? Digo, ¿alguien se cree que esto va a abaratar la factura? Es que ese es el problema. Es que es justo al revés. Claro. O sea, esto no lo incrementa. Claro, la medida del gobierno español incrementa la factura. Pero luego dirán que es que no ha incrementado tanto, que es lo mismo que ha pasado con la gasolina, que se ha seguido incrementando, o sea, que la factura de la luz se ha seguido incrementando, pero luego se refugian en que es que no se ha incrementado tanto como se iba a incrementar si no hubiesen aplicado las medidas. Eso lo venden por lo del tema de la excepción ibérica. Sí, esto es una tomadura de pelo más. Tomado de pelo más para que, como bien decíais, recaudar más y seguir aumentando la fiscalidad de unos ciudadanos que ya no pueden pagar la factura de la luz. Lo cual es algo impresionante. Ni la de luz, ni de gas, ni puede poner combustibles, ni demás. Y todo es gracias a una política fiscal
de extracción absoluta y de unos señores que te van directamente al bolsillo y se lo quedan a aquellos para intentar mantener pues todo esto que han montado, que es absolutamente insostenible y que no se puede pagar. Pero el que lo sufre más al final es el ciudadano, y estas medidas lo que van a hacer es que aún tengan la luz más cara y nos lo venden aquí como que la gran solución. Es como lo de la cesta de la compra de Yolanda Díaz, ¿no? Igual. Vamos a ver, ¿quiere usted abaratar los alimentos? Baje el IVA de los alimentos. Mira qué fácil es. Vamos a ver, yo es que niego la mayor, a mí no me gusta ni la medida española por supuesto no me gusta porque se incrementaría la factura que pagan los ciudadanos por el simple hecho es que evidentemente si pones un impuesto a las energéticas lo tienen que repercutir de alguna manera, como si pones un impuesto a los bancos lo van a repercutir de alguna manera en el cliente, en los usuarios. Pero tampoco me gusta que la Unión Europea esté por ahí poniendo impuestos porque, repito, no es la labor que tiene que hacer la Unión Europea. Hay medidas muchísimo más efectivas que se podían adoptar en una crisis energética como esta. ¿Vosotros creéis que poniendo impuestos a las energéticas y a los bancos se va a favorecer la inversión y disminuir la dependencia energética que Europa tiene ahora de otros países? Nada. Mientras nosotros estamos haciendo el tonto en materia energética en Europa, Estados Unidos sigue haciendo centrales nucleares, sigue con el fracking y tiene una autonomía energética. China está haciendo mini reactores de energía nuclear y tiene una autonomía energética. Y nosotros aquí estamos haciendo el tonto en materia energética. Yo dudo mucho que la medida europea al final acabe abaratando la factura del consumidor, que es lo que se necesita de una manera urgente en España, en Francia, en Italia y en Alemania. ¿Te acuerdas que fue contigo además en el programa lo que dijo Ursula von der Leyen la semana pasada, de que lo que iban a hacer era poner un tope al precio del gas? Es decir, ¿quién cubre la diferencia? Claro, el Banco Central. claro, ni la medida europea. Pero ¿Cómo? Con más deuda. Pues, más que al final pagamos todos nosotros. Ni la medida europea, pero ni la esta deuda medida que se anuncia aquí, Claro. ni la medida europea ni esta medida que se anuncia aquí sirven para abaratar costes. Aquí las soluciones, primero, desde luego, eliminar los impuestos abusivos que tenemos sobre luz, gas y demás. Y después, inversiones, la soberanía energética, claro, inversiones el para tener que no haya nosotros una la dependencia, posibilidad de explotar nuestros propios recursos. Eso ahora mismo de no es seguir... anatema, Jorge. Sí, pero claro, no seguir pagando, y ese gran problema. Pero no seguir pagando lo que estamos pagando en energía, comprándosela a Francia con sus centrales nucleares, comprándosela a Marruecos a precio de oro. Y no poder construir nosotros nuestras centrales nucleares, no poder saber si a menos tenemos recursos, si tenemos bolsas de gas, si tenemos hidrocarburos, si tenemos renovables, fuentes de en el energía, caso en España, y las renovables que tampoco se explotan. O sea, podríamos ser un país casi autosuficiente energéticamente hablando. Autosuficiente totalmente. Y ni queremos investigar ni averiguar si aquí abajo, oye, a lo mejor aquí resulta que hay una bolsa de gas enorme que podemos aprovechar. Ni investigarlo para saber qué hay. Si a las energéticas se les detrae en forma de impuesto de ciertas cosas, lo que van a hacer es reducir inversiones en otras fuertes alternativas de energía y repercutirlo Nada en de los todo usuarios. eso preocupa en el Congreso de los Diputados, donde hoy la cuestión era ver si se creaba una comisión de investigación para la operación Cataluña. Bueno, esa es buena también. Es decir, para la movida esta que organizó el gobierno del PP, para tal, bueno. Y ese usted, diputado. las cloacas del Estado y el PSOE ha dicho, bueno, y lo del casero ya que es... casi eso ya que me da pena ya contarlo. Pero eso no es lo más grande. O sea, estaba Borja García acabando el informe este de la energía que acabamos de ver. Dijo, qué trapaceros son. Y llega Angelova y dice, uy, no sabéis lo mejor, lo que ha hecho el PSOE, lo de la comisión de la Operación Cataluña, que es decir que, bueno, ellos son partidarios de que se investigue, pero a ellos no. Ana Angelova nos lo cuenta. Sí, buenas noches. Esta misma tarde el Congreso ha dado luz verde a la creación de una comisión para investigar la llamada Operación Cataluña, una supuesta trama de la Policía Patriótica para ir en contra de los independentistas. Llegaba esta propuesta de comisión al Congreso precisamente por parte de ellos, de los independentistas, después de la reciente imputación de Mariano Rajoy, de Montoro y de Jorge Fernández Díaz en Andorra. El PSOE ha votado a favor con la condición, ojo, de que se investigue únicamente la etapa de Mariano Rajoy en el gobierno, que la investigación acabe en esa moción de censura de hace unos años contra Mariano Rajoy. Y por si alguien se pregunta, por cierto, qué es lo que ha votado en esta ocasión Alberto Casero, debemos decir que el diputado del PP lo ha vuelto a hacer después de que la reforma laboral de Yolanda Díaz saliera adelante con un único voto, el voto de Alberto Casero. Hoy pues ha votado a favor de investigar a Mariano Rajoy.
Muchísimas gracias. Gracias, Ana Angelova, en fin. Yo tengo una sospecha, que cuando votó la reforma laboral y se equivocó a conciencia. Ya. Sí. Y hoy se ha equivocado expresamente para disimular. ¿Entiendes lo que digo? O sea, hombre, sin que es algo habitual un en él. disimulo un poco Sí, rebuscado. como diciendo, ay, es que es muy despistado. ¿sabes? es preciso haberse dedicado muchos años a la política para poder concebir semejante maniobra, Alejo. Pero tiene todo el sentido del mundo lo que acabas de decir. Hoy lo ha hecho expresamente. Está claro que la primera vez no se equivocó, pero esta vez parece que sí. La primera vez se equivocó a conciencia porque había un chanchullo, seguro, vamos, seguro. Sí. Pero hoy, ¿por qué se ha equivocado? Hoy se ha equivocado porque al haberse equivocado tantas veces ya dices, bueno, son cosas de casero. Pobrecillo, ya se ha vuelto a equivocar. No, casero, ¿no? Sí. Es habitual. Qué barbaridad. En fin, bueno, para que veas lo que ha pasado. Pero lo más gordo es lo del INE, lo más gordo es lo de la magia del gobierno, que, ¿sabe usted? Se acordará del follón que hubo con el asunto del presidente del Instituto Nacional de Estadística. Al gobierno empezaba a escocerle que el Instituto Nacional de Estadística, que es una de las grandes instituciones tecnocráticas del Estado, neutral por definición, de estas que vienen de muy antiguo, o sea, que estas cosas, bueno, claro, o sea, un Estado es una máquina, básicamente. Y la máquina necesita que haya mecanismos y que funcionen. Y esos mecanismos no pueden funcionar así o asá según la orientación ideológica del maquinista, porque entonces se estrellaría. Los grandes estados tienen esas cosas todos, y España también los tenía. Y algunos los tiene, pero claro, estos dan la información objetiva de lo que pasa. Y al gobierno le sentaba fatal, porque objetivamente, desde el punto de vista económico, la gestión de este gobierno ha sido calamitosa. Y empezó, se acordará usted, una enorme polémica entre la ministra de Economía, vicepresidenta Calviño, y el director del Instituto Nacional de Estadística. Creo que podemos, Alex Irene, recordar el titular de cuando tuvo que dimitir el presidente del Instituto Nacional de Estadística, que por supuesto no iba a inmolarse heroicamente, ¿verdad? No, claro. Al gobierno no le parecían bien los datos de crecimiento y del Producto Interior Bruto y del índice de precios de consumo. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiar al presidente. Y, ¡magia! Ha sido cambiar al presidente y de repente los datos son mejores. Y la señora Calviño estaba exultante e insultante. Hemos apoyado a los más vulnerables y hemos impedido que se abriera una nueva brecha de desigualdad que nos llevara a otra década perdida, como nos pasó con la crisis financiera. Porque la economía española está resistiendo bien hasta ahora ante un contexto internacional muy convulso, y esto es gracias a nuestras empresas, grandes y pequeñas, a nuestros trabajadores, a nuestros autónomos. Porque la impresionante evolución del empleo está cambiando las perspectivas vitales de los jóvenes y de sus familias. Porque estamos cumpliendo los objetivos de la senda de reducción de déficit y deuda con responsabilidad fiscal, con justicia intergeneracional, pero sin dejar de tomar medidas contundentes para responder a los distintos retos. Bueno, por completar el programa económico, luego entraremos en el otro oráculo, en lo del CIS, que eso es otra historia, pero bueno, hablaba la señora Calviño de la resiliencia, ¿verdad?, de los autónomos y de las pymes. Están desesperados y pidiendo socorro, lo contaba Gloria Sacristán, que lo recordaba aquí el otro día. Vamos a verlo. La desaceleración de la economía y la escalada de precios pone contra las cuerdas a las empresas, trabajadores y a los propios hogares, que no solo tienen que hacer frente a una inflación por encima del 10%, sino también al aumento de los costes de producción y al alza de los costes laborales por el aumento del SMI y de las cotizaciones. Lo cierto es que las intenciones de contratación sufren un notable frenazo. Solo el mes de agosto se perdieron más de 19.000 pymes y autónomos, y las previsiones para los últimos 3 meses del año no mejoran mucho. Se sitúan en un 2% frente al 21% que registraba en el anterior trimestre y al 33% del mismo periodo de 2021. Un desánimo por las malas expectativas que ha llevado a las pequeñas empresas y a la ATA a lanzar un mensaje de alerta con 7 medidas que reclaman al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Pero cuáles son estas medidas de auxilio? Pues bien, piden deflactar la tarifa del IRPF, reducir contribuciones, abaratar la factura de la luz y del gas y una moratoria concursal. Exigen además la adecuación de contratos públicos y rebajar el IVA de los alimentos.
Con esta última propuesta del Ejecutivo de topar el precio de los alimentos básicos, desde ATA reclaman una rebaja al 0% del IVA de los alimentos básicos y reducir de este modo el coste de la cesta de la compra. Lo cierto es que los pequeños y medianos empresarios y autónomos se encuentran ante un panorama muy incierto. Muchos de ellos están al límite por la espiral de la inflación, la falta de materias primas y el aumento de costes. Por ello, y como último recurso, piden al Gobierno que no tome medidas que agraven la situación y dar luz verde a este plan de rescate que frene la pérdida de negocios en los próximos meses. Jorge Campos. A mí me gustaría hacer una reflexión un poco al estilo Alejo Style. O sea, que no os preocupéis. Alejo Style. Sí, en 15 minutos he acabado. En serio. En los últimos 3-4 minutos habéis sacado aquí unas noticias que todas están perfectamente diseñadas o reflejan lo que es la política ya no solo en España, sino a nivel europeo. Hemos hablado de la presión fiscal brutal que se lleva en España y también que defiende la Unión Europea. A continuación hemos hablado que ha salido el tema de la comisión de investigación, que es el colmo esto, investigar a la policía porque la policía estaba vigilando a unos separatistas que estaban intentando romper al Estado o provocar un golpe de Estado y demás. Y vigilar solo la parte de un gobierno concreto, no al mío. A mí no me A continuación habéis sacado la noticia de cómo se cambian las personas del INE, del CIS, bueno, el CIS y la manipulación, del INE para maquillar los datos económicos que son terribles. A continuación la noticia donde 19.000 autónomos se han quedado sin trabajo, han tenido que cerrar. Y a continuación lo que estáis diciendo de toda la situación en general, de cómo está y lo que está haciendo este gobierno. Todo esto demuestra que estamos en una situación que ya no solo afecta a España, sino yo creo que a la mayoría de los países donde están gobernando pues, partidos socialistas o similares, como el Partido Popular y demás, donde sus políticas son control absoluto por parte de los gobiernos, de toda la población, de la mayoría de la población. No interesa tener un tejido industrial, comercial, económico potente, esa clase media que está sobre todo articulada sobre autónomos, comercios, pequeños comercios y demás. No interesa, hay que destruirlos, hay que acabar con ellos. Es mejor tener una sociedad pobre subvencionada con el subsidio de turno y encima engañada a través de unos señores que ponen al frente de los organismos que dan los datos, que es un maquillaje. Esto es la manipulación y el conseguir que una sociedad esté completamente cautiva de unos gobiernos que son completamente ya casi autoritarios. Es terrible. O sea, todas las noticias que habéis dado en los últimos 5 minutos. Antes de daros la palabra, aprovecho paréntesis para subrayar algo que ha dicho Jorge y que es enteramente cierto. Si usted sigue la actualidad en Francia o en Italia o en Alemania, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. También en Francia se niega el gobierno Macron, pues porque es el gobierno, de hecho, en fin, a poner en marcha las nucleares. Además, allí tiene problemas objetivos, que es que desde hace tiempo decidieron no poner en marcha ninguna más y los técnicos se han marchado. Bueno, también allí existe un problema de inflación serio. Aquí tenemos nuestro color local, que es que hace que todo sea mucho más chocarrero y siniestro y casposo y grasiento. Pero el problema básico es el mismo. Allí, como aquí, hay una prohibición de facto a los estados de explorar sus recursos, en Francia también, de explorar sus recursos naturales con fines energéticos. El propio Biden, me lo contaba Carlos Esteban preparando el programa de mañana, está parando todos los proyectos de prospección nuevos de fuentes de energía. O sea, aquí se está moviendo algo que no nos cuentan y que es lo que seguramente da razón de todo esto que está pasando. Y bueno, hay aquí una... yo creo que llamarlo tecnocracia es demasiado noble, no es el nombre, en fin. Una casta política, una casta dominante que ha construido un proyecto determinado que no nos han contado. Y cuando nos enteremos será demasiado tarde. Es un proyecto determinado muy claro. Gobiernos, grandes multinacionales y debajo nada, una sociedad... una amalgama aborregada, una sociedad sin espíritu crítico, que esté de acuerdo con todo lo que se dice, con los grandes medios de comunicación manipulando el mensaje, con un sistema educativo que ha acabado con el espíritu crítico y con la formación de la mayoría de la sociedad, y a eso van, a la sociedad absolutamente controlada, que es lo que intentan, y pobre, empobrecida, menos unos cuantos que sí que van a vivir a cuerpo de rey y que van a ganar dinero a las puertas porque están perfectamente coordinados entre gobiernos, grandes empresas multinacionales y medios de comunicación que viven además de lo mismo porque es una correa de transmisión. Ahí al fondo pues unos señores que son la mano de obra barata
que son los que, bueno, pues están ahí para trabajar. Yo estoy bastante de acuerdo con la opinión expresada por Jorge, pero es que no es solo, eso se puede contrastar por los datos de los últimos años. Es desde el punto, desde el momento en el que el ejemplo paradigmático es el COVID-19, cómo se ha intentado controlar de una manera férrea a la población, pero eso es lo que estamos viviendo en los últimos años y, como muy bien decíais, no solo en España, no es un problema exclusivo en España. Es verdad que a nosotros nos afecta más porque lo vivimos más intensamente y porque además dentro de ese mínimo común denominador aplicable a todos los países, el caso español es especialmente esperpéntico por el gobierno que tenemos en la actualidad. Pero es cierto que ha habido una pérdida progresiva de libertades desde el punto de vista político en las democracias occidentales por un control férreo que los gobiernos quieren establecer sobre la población, como decía, el máximo exponente, el COVID. Pero también es verdad que desde el punto de vista económico esto nos está llevando a que estamos en un tercio menguante, un cuarto menguante de la clase media en las sociedades europeas, y eso es peligrosísimo. Yo lo decía el otro día porque todas estas medidas económicas, como muy bien ha explicado Jorge, están pensadas en buena medida en las grandes multinacionales, en las grandes empresas que han sido favorecidas. Ahora el hecho de que van a poner un impuesto a las energéticas, ya se saldrán por otro sitio las energéticas o podrán pactar. Al final esto acabará en un pacto que entre unos y otros. Pero es muy preocupante que la clase media europea esté cada vez siendo más machacada, más masacrada, porque eso es lo que hace que haya una paz social, y cuando tú te cargas la clase media... Había sido la gran construcción europea de la posguerra. Esa es la construcción europea de la posguerra, sí, sí. Y nos lo estamos cargando, y eso puede llevar a algo mucho más gordo. Y hay añado un elemento al cuadro que ha pintado Jorge, que es bastante fiel a la realidad, es que esta masa de, en fin, carente de criterio y totalmente dominada y manipulada, se la tiene entretenida con las series en las plataformas, ¿no? Para que estén tranquilos, ¿no? Exacto. Está todo pensado. Sí, sí, perfecto. Un poco de circo. Solo quería señalar que hay que decirle a la ministra Pilar Llop, que comentábamos al inicio del programa, que de esto es de lo que habla la gente en el metro. O sea, de que han cerrado su negocio, ¡hombre!, de que no pueden subir la persona al negocio, que no pueden pagar las facturas de la luz de su oficina. O sea, de esto es de lo que habla la gente en el metro, para decírselo a la ministra. ¿Pero Pilar Llop va en metro? No, eso está claro que no. Pero bueno, si fuese, escucharía a la gente que va en el metro hablar de esto en concreto y no de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero además de eso, es verdad que recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto que haya cuota cero para los autónomos durante el primer año y que se pueda también prorrogar al segundo año si tienen unos ingresos menores al salario mínimo interprofesional. Pero claro, ¿y qué pasa con los autónomos que no son nuevos autónomos? ¿Qué pasa con los que llevan ya mucho tiempo siendo autónomos y que son precisamente los que probablemente más sufren las consecuencias ahora mismo de la crisis? Y que son los únicos que pueden contratar autónomos nuevos, por cierto, también, por ejemplo. Claro, claro, en fin. Bueno, cosa importantísima, sí, señora. Bueno, pero da igual, todo lo arregla Tezanos. Todo lo arregla Tezanos, que hoy ha sacado un nuevo CIS donde, oh milagro, el PSOE es primer partido en intención de voto. Esto he escuchado hace un rato a Vox lo ha hundido completamente. A Michavila, el de GAT3, y he dicho una cosa que me ha hecho pensar mucho. Los datos que da el CIS, los datos brutos, son correctos. La traducción, es lo que le he dicho, es lo que yo quería entenderle dentro de mi torpeza natural. La traducción, la proyección en escaños, es lo que está absolutamente falsificado. Es que acusaba de cocinar a los demás. Yo quiero decir que el CIS, para los que hemos estudiado sociología, era, en fin, una referencia. Era como lo del INE, o sea, un instituto de esos que, bueno, una cosa seria, objetiva, y de hecho la serie histórica del CIS, los estudios, son importantísimos. Lo han convertido en una filfa, que es esta historia que evidentemente nadie se cree. Creo que tenemos la comparación, ¿verdad?, con el Confidencial, y es esta, ahí está usted viendo efectivamente hemos sacado la encuesta del Confidencial porque es la última, si no recuerdo mal, pero da igual, coja usted la que quiera. O sea, solo Tezanos le dice a Pedro Sánchez, oh espejito mágico, tú eres la más guapa del reino. Y no, es la bruja, es la bruja. Y la manzana es Tezanos, en fin.
Sí, bueno, y después le ha pegado una buena bajada a Vox también. Vox está ya en el 10%, o sea, Podemos ya ha pasado a Vox, según Tezanos, es espectacular. Oye, Podemos también ha subido, sí, ahí está. Y lo grave es que esta tomadora de pelo, que es como, o sea, yo creo que hacer el caso al CIS es como acudir a que te echen las cartas, lo siento si algún nuevo espectador le gusta esa práctica, son más pero fiables. acudir a que te... Pues mira, probablemente, tienes razón, probablemente sea más fiable ir a que te echen las cartas el tarotista del barrio que el CIS. Pero bueno, simplemente por recordarlo, en las proyecciones que hizo el CIS en Castilla y León, también dijo que el Partido Socialista iba a ganar las elecciones. Previamente, en las autonómicas de Madrid, también dijo que el bloque de izquierda iba a tener una ligera ventaja frente a la derecha. Y hemos visto el resultado que hubo en esas elecciones, que fue la debacle absoluta de la izquierda. O sea, esa es la confianza que debemos tener en las proyecciones que hace el CIS. Las encuestas del CIS la gente se las toma ya a choteo. No, lo preocupante es que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Lo preocupante es lo que decíamos, que el presupuesto ha aumentado mucho. Instituciones públicas serias como el INE o como el CIS o otras tantas, una administración pública española que tiene unos funcionarios bastante razonables, la mayoría de ellos, y que tienen vocación de servicio público y que por su propio estatuto básico del empleado público tienen que ser imparciales en el ejercicio de su cargo, etcétera, etcétera, todo eso se lo están cargando. O sea, de hecho, todo el equipo que hace las encuestas del CIS no es del CIS. Claro, es el equipo que tenía Tezanos en la revista Temas. Claro, es que se lo están cargando, están llevando ahí eventuales que no son funcionarios, que son amigos. Este control de los organismos del Estado, que deberían ser neutrales e imparciales para ponerlos al servicio de un proyecto ideológico, es el camino venezolano. Totalmente. Efectivamente. Es el camino venezolano, pero más lento, pero es el camino venezolano. Esto nos lo tomamos a chiste, pero nos está costando más de 11 millones de euros al año. Sí. Y el señor Tezanos cobra más que el presidente del gobierno. Este chiste nos cuesta eso. En fin, veremos lo que hay. Bueno, por eso es tan importante que tenga usted medio de comunicación que le cuente lo que hay, de verdad. Y nosotros, pues bueno, mejor o peor es lo que intentamos todos los días. Y por eso nosotros no paramos de invitarle a unirse al club de amigos, porque es lo que nos permite ser enteramente libres. 916162464. Es fácil, es barato, ya ve usted cuando son 14 euros al mes, pero recordar, en fin, y además la cantidad es elástica. Llame ya e infórmese, porque nosotros estamos abiertos esta ventana gracias a eso. Si no, pues seguiríamos aquí reuniendo, charlando, no sé qué, pero no lo vería nadie. De lo que se trata es de que esta ventana se vea y que sea cada vez más grande. Gracias a ustedes lo está siendo ya. Y solo con que un pequeño porcentaje de los que hoy nos están viendo, que son muchísimos miles, muchísimos, no sabe usted cuántos, muchísimos, con que un pequeño porcentaje entrar en el club, podríamos, por ejemplo, comprar antenas para empezar a emitir en abierto sin problemas en buena parte de Cataluña, por ejemplo, o en otros muchos lugares. Club de amigos. Pausa para la publicidad. A la vuelta, una de las razones, perdón, yo lo sé, por la que muchísima gente, pero muchísima gente, empezó a sintonizar hace un par de años este canal. Nuestra forma de tratar la información sobre la pandemia. Cuando todos estaban con el discurso monolítico, nosotros hacíamos preguntas. Hoy, The Lancet publica un informe que pone a caer de un burro la gestión gubernamental de la pandemia, no solo en España, en todas partes, que es la gestión de la OMS, que aquí, por cierto, estuvimos denunciando desde el principio. Pausa para la publi y a la vuelta lo vemos. Maltratado, el campo, el ganadero se siente maltratado. Legislar y gobernar desde la ciudad sin conocer el entorno es muy difícil. Ahora mismo estamos a pérdida. El cochino se come lo mismo ahora, pero claro, es que el pienso está justamente el doble. Entonces estamos en una situación crítica. Si queremos defender la ganadería, si queremos defender la agricultura, nos tenemos que desligar por completo de la Agenda 2030. España a pie, este domingo a las 11 con España Real. Vámonos, son las 22:47 en Canarias, con el último tema del guión. No sin dar las gracias, de verdad, encarecidamente a los contertulios, porque esta noche nos ha dado tiempo a
hablar de todo lo que ha pasado, pelearnos un buen rato, meter baza y prácticamente además agotar todos los temas del guión. Es insólito. ¿Y el vino? Y el vino también, por cierto. Mil gracias a los amigos de Tejoneras por el jamón. Buenísimo. Porque esto es de verdad que es un detallazo que no os podéis ni imaginar, bueno, si lo sabéis bien, a estas horas, ¿verdad? Lo bien que sienta está el jamón este a la altura vino, del vino. Jamón maravilloso. En fin. Bueno, lo de la pandemia, ¿qué es lo que ha hecho The Lancet? Que como usted sabe es una de las grandes revistas científicas internacionales. Pues viene a la práctica poner a la OMS como hoja de perejil. Vamos a verlo. Justo cuando el director de la OMS, Tedros Adhanom, anuncia que estamos muy cerca del fin de la pandemia, la semana pasada el número de muertes semanales notificadas por el COVID-19 fue el más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no lo estamos, pero el final está a la vista. The Lancet publicó un informe acerca de la gestión de la pandemia a nivel mundial. 40 expertos de reconocido nivel llegan a una misma conclusión: fracasos globales masivos. Según este informe, los gobernantes no estaban preparados, las respuestas fueron muy lentas, se prestó muy poca atención a las personas más vulnerables y hubo mucha falta de cooperación global. Culpa a todos los dirigentes desde el primer momento. Cuando comenzó la pandemia, la revista británica reconoce que no hubo coordinación entre los países y pone, entre otros, dos ejemplos. Cuando Francia y Alemania prohibieron la exportación de mascarillas y material médico a otros países, o que algunos países europeos tardaron en cancelar los vuelos a China. Por otro lado, critica a los fallecidos. The Lancet estima alrededor de 17,2 millones de muertes, que muchas se podrían haber evitado. Aunque según los datos confirmados por los países, se llega solo a casi 7 millones. De España menciona varias cosas: que cerró muy tarde los vuelos y por eso el virus se propagó con rapidez, lo lento que se comenzó a vender test en las farmacias, que la manera de comunicar a la población fue bastante confusa y sobre todo que se expandió el virus en aquel 8M de 2020. El virus llegó por medio de italianos y de españoles que se movían por el extranjero y se transmitió con la multitudinaria concentración del 8 de marzo. Lo interesante es lo que hizo el gobierno cuando supo que teníamos un problema, y lamento decir que las medidas de control eran bastante equivocadas. De cara al futuro, aconsejan reforzar los sistemas sanitarios, planes de preparación y, sobre todo, vigilar las nuevas variantes del virus que puedan surgir. Hay muchísimo de qué hablar, también hay muchísimo de qué hablar sobre la evaluación del tema de la vacunación en The Lancet, pero bueno, en todo caso esto que dicen es que es verdad, pero claro, es lo que todos los gobiernos han seguido. Calcula The Lancet que el número de muertes que se hubieran evitado con una gestión correcta, 17 millones. 170 millones en el mundo. 170 millones. 17 millones. Está mal, ¿eh? Sí. ¿170 o 17? 170. Esto lo dice The Lancet, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué nos va a decir? Claro, en esta casa hemos ido contando todo lo que ha ido sucediendo y hemos sido bastante críticos con las medidas que se han adoptado a lo largo de la pandemia. Yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con dos aspectos. El primero, que se actuó tarde. Segundo, que no se protegió inicialmente a quien más le hacía falta, que eran las personas vulnerables. Y en tercer lugar, que las medidas que se han adoptado han sido de una eficacia absolutamente discutible, muy discutible. Es verdad que no solo en España, sino en el resto de Europa. Y es más, he de decir, España inicialmente fue uno de los países que peor gestionó la pandemia. Cuando la asumió... 17 millones. 17 millones, sí, es que me sonaba a mí lo de 17 millones. 17 millones. Bien, pues España fue uno de los países que peor gestionó la pandemia inicialmente cuando centralizó esa gestión en 4 ministerios. Pero he de decir que hubo en la segunda fase, ya cuando se descentralizó la gestión en las comunidades autónomas, eso que llamaron la congobernanza, porque al gobierno le quemaba ya la gestión de la pandemia, he de decir que todavía hubo países peores. ¿Os acordáis cuando Austria quería imponer obligatoriamente, o Francia, las declaraciones de Macron contra los no vacunados, etcétera, etcétera? Australia, que había sido auténtica dictadura. Hubo países todavía incluso peores que España en la segunda fase. En la primera fase, para empezar, que nos mandasen a todos con la herramienta jurídica que nos mandaron, que fue el estado de alarma, como ha sido declarado por el Tribunal Constitucional, fue inconstitucional. Claro. Pero en la segunda fase todavía hubo países más cafres que España en la gestión de la pandemia, cosa que era difícil.
No, yo creo que habrá países que lo han hecho, que lo harían peor, pero indudablemente el nuestro está por debajo de los peores. Sí, sí, Me llamaba la atención porque esta mañana veía que el diario El País se hacía eco de esa noticia, pero curiosamente entre los países a los que nombraba, pues que hacía referencia de Lancet, no aparecía España. O sea, cuando evidentemente en el informe sí que aparece, pero el diario El País se hacía eco de los países a los que se refería este informe, pero no incluía a España. Y bueno, yo creo que evidentemente pues, ha sido una pandemia de unas dimensiones tales que la OMS se ha equivocado en la gestión y consecuentemente pues, todos los países y en especial el nuestro, porque recordamos que es que tuvimos el mayor número de sanitarios que estuvieron infectados, que tuvimos un infectódromo que se celebró el Día de la Mujer en el que hubo un montón de contagios. Y eso, una cosa tras otra, que se ha cerrado luego todas las medidas inconstitucionales que ha tomado nuestro gobierno con motivo de la pandemia, como cerrar el Congreso y el Senado, el estado de alarma inconstitucional. Por no mencionar el espectáculo grotesco de Fernando Simón. Bueno, cada semana, ¿no? O el espectáculo grotesco de ver que cada comunidad autónoma aplicaba una medida diferente para el mismo virus y que ahí donde se ve que en unas comunidades contagiaba mucho más que en otras. Y luego el tic autoritario que le salieron a todos los presidentes autonómicos que directamente decretaban medidas de confinamiento en casa. Sobre todo Feijóo, lo de Galicia ha sido una cosa... Feijóo le hacía la competencia a la señora Armengol en Baleares. ¿Os acordáis aquellas medidas donde en un bar con terraza no podías estar? Bueno, pero si tenía sitio adentro, entonces sí. Confinó, reguló hasta los horarios de entradas y salidas, de cuándo se podía abrir un restaurante y cuándo se podía cerrar. Llevó a la quiebra a muchísimas empresas que no han vuelto a aparecer, ni muchísimo menos. Las medidas absurdas... Y cómo el gobierno se sacudió la responsabilidad y se la pasó a las comunidades autónomas. Y tribunales superiores de justicia autonómicos dictando resoluciones contradictorias. Y luego, pero ahí tengo que sacar una lanza a favor del Tribunal Supremo, que luego fue capaz de reconducir la situación y se cargó muchas de las medidas brutales que habían adoptado los tribunales superiores de justicia. Cuidado, con una reforma que también ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque situaba a los tribunales como una especie de administración pública que no era la labor que tenían que hacer los tribunales. Esto sí que es importante, se convirtió a los tribunales en ejecutores. Claro, en ejecutores de los actos administrativos de la administración. Fijaos en un solo detalle. Al principio de la pandemia sale Fernando Simón y dice, esto no tiene la menor importancia, casi no habrá casos en España. Uno, dos. Será 3 o 4 casos y además muy leves y tal. Y empieza a continuación a morirse la gente a miles. Las residencias de ancianos eran auténticas masacres. Hubo residencias que murió la mitad de los residentes. La mitad de los residentes. ¿A quién ¿de quién dependían? ¿No sería normal que este señor hubiera dimitido o ser cesado? Seguimos aguantándole toda la pandemia. Se llevaron a cabo hoy siguen su puesto. Alejo, sí. Pero y hay gente que se hacía camisetas con su cara y les encantaba. O sea, es como la gente que vuelta al Partido Socialista después de que les mientan todos los días. Hacía chistes malos. Si lo analizas ahora, muchas de las medidas que se establecieron son auténticas absurdas. Algunos ya las criticábamos. Esto de estar por la calle uno solo y tener que ponerse una mascarilla estando en la playa, helicópteros que venían a decirle a un señor salga de allí y se los llevaban detenidos. Bueno, todas esas multas que luego también fueron declaradas ilegales. Sí, ilegales. Pero recordad que a día de hoy somos el único país que, por ejemplo, sus aerolíneas tienes que llevar mascarilla. Las únicas, las aerolíneas españolas. Coges cualquier otra aerolínea extranjera, no llevas mascarilla. Yo estuve en París por una cosa de trabajo el fin de semana pasado, que tenía que participar en un coloquio el sábado. Fui en Air France. No llevas mascarilla. Y no llevaba mascarilla. No, ninguna extranjera. Y le pregunté a la azafata, vamos, a la sobrecargo, le dije, perdone, no hay que... Dice, no, dice, ya no es obligatorio. Air France. Porque en Francia... Pero a la vuelta, que volví con EasyJet, no solo yo creo que la compañía, sino también el destino al que vas. No, hice Madrid-París, París-Madrid.
Sí, pues yo creo que, no sé, bueno, es que no estoy segura, Son pero medidas creo que he volado con absurdas. Iberia y no a Hungría y no tuve que llevar mascarilla. Pues yo volé hace poco con Eso Iberia a Air Berlín France y con ya mascarilla. no rige lo de la mascarilla. Son completamente Bueno, absurdas el hecho de que han y sido ha sido medidas, un control sobre de la todo, sociedad. A la sociedad le dices, póngase un arbitrarias. plátano en la cabeza y al final veríamos a Porque gente el con plátano grado en la de cabeza. terror que se alcanzó, muy fundamentalmente por la política de la OMS, secundada por todos los gobiernos del mundo, fue realmente Y medios de asombroso. comunicación. Y los Bueno, medios de comunicación pero las contribuyeron. meteduras de pata Y está fueron salida ahora, tremendas. pero igual lo que está ahí por salir, lo que sepamos Pues en mire, unos está años por de lo que salir se una hizo cosa mal muy o no. importante. Una que ha mencionado tanto Alejo como Antonio Alonso Timón. Y es terrible decirlo, pero en Italia hay una investigación sobre eso. De todos los fallecidos masivamente de la primera ola, ¿cuántos lo fueron por el tipo de tratamiento aplicado? Porque acuérdese usted que se prohibieron las autopsias de inmediato. Aquí lo contó Burgueño, que no tiene ningún sentido prohibir las autopsias. Y Burgueño no es exactamente un alternativo. Es que no sabía lo que era, ¿no? Iban a ciegas. Iban a ciegas y no podías hacer autopsias. Impresionante. Por ejemplo, llegó Bueno, un momento, primero les trataban para neumonía y se morían Claro. todos. Y llegó un momento que se dieron cuenta que les tenían que dar antiinflamatorios. Exactamente. Y en el momento que les dieron antiinflamatorios, yo tengo en la familia personas de edad muy avanzada que estuvieron en el hospital a punto de morirse, hasta que hubo un médico que dijo cortisona. Y a partir de ese momento mejoraron. Claro. Y O esta sea, es una les cuestión. trataban para neumonía y se morían. La otra es la de los efectos adversos de No la sabían lo que vacunación, hacían. que ahora alguien tendrá que contarlo. La tercera es la sobremortalidad de los últimos meses, que está pasando en todas partes, no solo en España. Y la cuarta son los contratos de las vacunas. Yo he aprendido hoy, seguramente hay gente que lo sabía antes, yo me he enterado hoy, de que todos los países europeos tienen que seguir comprando vacunas hasta diciembre de 2023. Y en Polonia y en Hungría las vacunas las están tirando. Yo sugiero un impuesto sobre beneficios extraordinarios a Pfizer, a Moderna y a Sí. todas ellas, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué a las energéticas? Perdone, vamos a ponérselo a Y Pfizer, José ¿no? Javier ha dicho 4 puntos y yo diría un 5.º punto. Y quien difundió todo este virus no se le ha exigido ninguna responsabilidad. Nada. China. ¿Qué? No, China con laboratorios donde trabajaban todos los que en sus países no podían trabajar. Ninguna responsabilidad. Bueno, y ojo, una noticia que también hemos conocido hoy, que la estaba buscando porque la quería decirla con claridad, que el Constitucional ha dicho que ve indicios de que la vacunación impuesta a menores y ancianos puede vulnerar derechos fundamentales. Sí, Exactamente. O sea, Así que está la cosa que arde. Bueno, que se acabó. Jorge, Antonio, Alejo, Rebeca, mil gracias por estar aquí. A ustedes, mil gracias como siempre. Mañana, Gato de Viernes, Gato de Usares. Que pasen una buena noche. A partir de las 12 aquí, dando caña. Que descansen.